Empieza con hacer crecer el ser. El desafío estratégico no es hablar de producto ni de servicio. El desafío estratégico es hablar de rentabilización del cliente. Sin el liderazgo no va a haber una receta. En todo caso, vamos a repetir recetas que ya existen. Este es un país creador de recetas. El enorme desafío del mundo son los liderazgos estratégicos. Hay que dar para recibir. De eso se trata la vida. Bienvenidos a Profesionales en Acción, donde tengo el inmenso privilegio de sentarme con emprendedores, creadores, autores y otras personas inspiradoras. Hablamos de cómo alcanzan sus metas y las herramientas y estrategias que podemos aprender de ellos. Muy bien, antes que nada, gracias Julián por este momento, por este encuentro, Gracias a por vos, esta gracias a vos. conversación. Mi nombre es Walter Bastos. Básicamente mi vida profesional pasa por 3 o 4 grandes ejes. A ver, ¿Ok? dime. La primera es que tengo empresas que son mías, de distintos rubros. La segunda es que tengo empresas en las cuales soy socio, ¿ok? Con otras personas, también de varios rubros. Por otro lado, estoy en la mesa estratégica de empresas que no son mías, ni tampoco soy socio, de más de 40 grupos empresariales. Y el cuarto eje de mi actividad es que me dedico al tema de capacitación. Eso empecé muy jovencito, porque soy hijo de una docente de mi mamá, que si bien está impecable, tiene 89 años, ya no se dedica a eso. Se dedicó un tiempo y después cambió de actividad. Pero yo genéticamente soy docente y desde muy jovencito fui ¿Vos decís que la docente. genética influye en la Sí, si sos docente o definitivamente, no? sí, definitivamente. Ya. Desde muy jovencito, a los 19, 20 años ya fui profesor en colegios, después fui docente en varias universidades y donde conozco a mucha gente y mucha gente me conoce. Yo tengo la franquicia de Del Carnegie para Paraguay. Del Carnegie en Exacto, Paraguay. en Paraguay desde 1992, si bien yo soy entrenador desde 1988, es decir, hace 36 años. Y en el grupo empresarial del cual yo formo parte, yo fundé una escuela estratégica de negocio basada en mi experiencia, que ya vamos por la 8ª edición, ¿verdad? Básicamente de eso se trata. 4 pilares de Sí, Walter. exacto. Empresas propias, Empresas propias, empresas no sos socio, empresas con socios, ¿ok? consultoría. Yo no hago consultoría. Realmente estoy en la mesa estratégica, que no es lo mismo que la consultoría, ¿verdad? La Ok. mesa estratégica es una mesa permanente. En algunos grupos estoy hace 30 años, estoy en la mesa estratégica y después te voy a explicar por qué tanto tiempo. ¿Cómo te da el tiempo? Tienes un millón de cosas que hacer. ¿Cómo, Sí, cómo manejas es tu una tiempo? buena pregunta. Es decir, yo prácticamente por regla no me dedico a las cuestiones operativas de la operativa. Operativa, la De la operativa, no. operativa. Yo creo mucho en las estructuras de delegación Ujú. y ahí ya vamos a entrar más a fondo al tema de la estrategia. Es decir, la estrategia en sí misma no es un tema complicado. ¿Ok? Ok, ok. El gran desafío de la estrategia es la ejecución de la estrategia. Y la operativa de la estrategia no es lo mismo que la operativa de la operativa. Déjame explicarte dónde está la A diferencia. ver, a ver. La operativa de la operativa básicamente se trata del desempeño. Claro, pintar la pared, construir la Sí, muralla. y cosas más jerarquizadas también, ¿verdad? Los cargos gerenciales de una empresa y después en los distintos niveles dentro de un orden jerárquico, por reglas se trabaja en la operativa de la operativa. La operativa de la estrategia, como la estrategia es crecimiento, y sobre esto voy a hablar un poco más tarde, definitivamente no pasa por el desempeño, sino por tu capacidad de decidir y de ir haciendo lo que podríamos llamarlo, así a priori, para no entrar en tantos conceptos abstractos, una delegación estratégica, ¿verdad? Ya. La delegación estratégica, y ahí yo te coloco un concepto de Steve Jobs. Steve Jobs decía que la creatividad consiste en conectar. ¿Cómo Y explicar más claro, de eso? buenísimo, dale. Y te voy a poner ejemplos que son muy palpables para el común de la gente. Es decir, Uber, que es una empresa de este tiempo, conecta a los que tienen vehículos con los que desean moverse de un lugar a otro. Sí. Airbnb, que es una compañía que posiblemente hoy por hoy sea una de las mayores en cantidad de habitaciones Sí. en el mundo de la hotelería, ¿ok? Que viene a cambiar un modelo tradicional de la hotelería. Ellos conectan a los que tienen espacios ociosos con los que buscan espacios más accesibles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se generó toda una demanda a partir de conectar. ¿Por qué eso es creatividad? ¿Por qué? Porque es creatividad. Qué buena pregunta.
Es decir, la creatividad operativa es la capacidad que tiene una persona de crear, ¿verdad? ¿Por qué es creatividad estratégica? Qué buena pregunta. Porque el proyecto en sí, el qué, surge del que articula. El articulador estratégico es un creador de una propuesta estratégica. ¿Me explico? De una propuesta Pero todavía estratégica. no ejecuta. Pero él no ejecuta. Sí. Y conecta esa propuesta estratégica a los que, por ejemplo, ya tienen la curva de aprendizaje. Ya. Y hago un ejemplo muy sencillo. A ver. Y este ejemplo está claro que es una deducción mía. Si vos miras el caso de Walt Disney, creo que Walt Disney es un excelente ejemplo de un creador operativo, de un creativo operativo y de un creativo estratégico. Es decir, ¿dónde Walt Disney como persona? Me refiero a Walter Díaz Disney. Él es un creador, un creativo, está fuera de discusión. Es decir, Mickey, Minnie y una cantidad enorme de personajes fue creado bajo su enorme capacidad de visualizar cosas. Pero hay una película muy buena que les recomiendo a los que gustan la parte estratégica, que se llama El sueño de Walt. Sueño de gol. Sueño de Walt. Y esa película en gran parte trata de cómo él busca convencerle a la creadora de Mary Poppins, Ajá. ¿ok? Sí. Que eso que estaba puesto, creo que solamente en versión impresa, lo lleve en los distintos formatos, ¿verdad? En teatro, en películas, en souvenir, etcétera, etcétera. Posiblemente aquella película de Walt Disney sea la que marque un después en la vigencia de esta compañía. ¿Y por qué? Porque si no fuese por la creatividad estratégica que genera como cultura Walt Disney desde ese momento, cuando fallece el creador operativo o el creativo operativo, hubiese desaparecido la compañía. No sigue más. Claro. Y hoy en día, esta compañía que se llama la Disney Corporation termina siendo un enorme articulador estratégico, ¿verdad? Un enorme articulador estratégico que si vos mirás en su ecosistema digital, bueno, ahí ya te respondí de qué se trata. Es una agenda mucho más de decisión y de conectar que una agenda de desempeño. Ayer cuando hablamos me habías dicho que vos no tenés problema de revelar tus secretos de estrategia Sí. porque no les sirve sin la ejecución. Exacto, exacto. Entonces, Y- ese capaz viene gratis, sí, pero no les sirve nada. claro, claro, claro. Yo te estaba comentando que si vos venís y me decís, che, Walter, vos podrías ayudarme a conceptualizar mi estrategia, te voy a decir, por supuesto, Julián, va a Ajá. ser un honor. Ajá. ¿Y cuánto me va a cobrar? Y nada. Hay una premisa que dice que si algo es gratis, el producto sos vos, ¿verdad? Y entonces tendría que desconfiar, no te voy a cobrar nada. Y te iba a decir, ¿y por qué no me cobrarías nada? Y porque definitivamente conceptualizar la estrategia, perdón, es una parte importante, pero no es determinante. Ya. Lo que determina es la ejecución de esa estrategia. Y la ejecución de la estrategia no es la misma hoja de ruta que la ejecución de la operativa de la operativa. Ya. Dame un ¿Ok? ejemplo para entender mejor Dale, esto. dale, te hago un ejemplo. Si vos te fijas en una oficina, y te voy a hablar de una oficina de McDonald's, ¿ok? Ajá. La McDonald's estratégica, ¿ok? Es el franquiciante, ¿ok? Ya, La que sí. está en Estados Unidos, la que tiene que generar demanda, la que está viendo cómo entrar en mercados, etc. La oficina del franquiciante, que es la oficina de decisión para la ejecución de las estrategias, ¿ok? No es la oficina del franquiciado. Claro. ¿Ok? Tienen metas diferentes. Sí, tienen una hoja de ruta totalmente distinta. Tal así que eso es tan contundente que la oficina del franquiciado es una oficina 100% de desempeño. Es decir, de que un franquiciado tiene un manual de procedimientos y tiene que ejecutar by the book lo que son esos procedimientos, ¿verdad? Mm. Bueno, y ese es un desafío importante que se tiene. La oficina estratégica es una oficina cuyo propósito es generar demanda. Y la oficina operativa, su propósito es atender la demanda. Y ahí es importante entender esto. Y ahí te doy ya una premisa que ayer estuvimos charlando. Hay un libro muy bueno A ver, ¿cómo se llama? que se llama El juego infinito, de Simon Sinek. Es un libro que yo le animo a la gente a que lea. Y si no le gusta leer, igual les animo a que lean. ¿Ok? Hay en versión digital. Y si por ahí a uno le gusta leer, entren en cualquiera de estas herramientas de inteligencia artificial y pídanle que les dé un resumen Un y le da un resumen. resumen. ¿Ok? Así que no hay escapatoria para que te informes No hay sobre excusas. este. Claro. Y este libro es muy interesante porque en la transversalidad conceptual del libro te muestra que la vida es un juego infinito. Ah, ok. La vida es un juego infinito. Que no hay un éxito final. Claro, exacto.
y brillante. Y él en una parte del libro dice que lo peor que vos podés hacer en tu vida es tener un objetivo final en mente. Mm, Y pongámosle en negrita la palabra final, ¿verdad? Que tengas un objetivo, sí, ¿ok? sí. Bueno, esto ha sido la regla de todo lo que se mantiene vigente a partir del tiempo, ¿verdad? A través del tiempo. ¿Me explico? Sí, dame también un ejemplo para esto. Dale. Si vos te fijas, y hay una premisa muy interesante que para poder entender esto, lo plantea en la Universidad de Harvard, en su revista, dice, cuando los cambios que se producen fuera de tu empresa son mayores a los que se producen dentro de tu empresa, entonces tu empresa estará llegando a su finalización. Ujú. ¿Ok? Por una Sí. cuestión muy sencilla. Los factores cuando viene una generación de demanda, y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vos en este momento estás teniendo un smartphone en tu poder. Sí. ¿Vos tenés idea de qué tiempo es ese smartphone? No me refiero al modelo que tenés porque es bastante nuevo, no como el mío que ya es viejito. ¿Ok? Pero te iba a decir, antes de eso no había los smartphones. Sí. ¿Está? Sí. Estaba otro formato de teléfono que yo en tecnología te debo las denominaciones para no entrar en complicaciones. Pero antes de eso, y te digo porque yo vengo de una generación bisagra que pasó por varias generaciones o varias propuestas, nosotros teníamos la línea baja. Cuando teníamos la línea baja, y en particular en Paraguay, tener un teléfono de línea baja era casi un tesoro, ¿ok? Después viene el tema de los teléfonos celulares, y ahí realmente el uso de voz era mucho más importante que el uso de datos, ¿verdad? ¿Ok? El uso de voz se llama... ¿Cómo es? Mucho más importante que el uso de datos. Claro, porque no había Claro. internet todavía en nuestros celulares. Exactamente, y porque no había los smartphones, etc. Hoy, Sí. básicamente, si yo te pido porcentualmente cuánto utilizas de voz y cuánto de datos, lo más probable es que para usar un concepto de Pareto, el 80-20 está en datos y el 20. ¿Me explico? Sí, por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? El juego infinito lo que hace es que constantemente hay una oferta que genera demanda, una oferta que genera demanda, una oferta que genera demanda, ¿ok? Y automáticamente esa oferta que genera demanda deja obsoleta la anterior oferta. Sí. Te voy a dar un ejemplo así muy sencillo. A ver. Si vos te vas a una casa, posiblemente en algunas casas todavía encuentres los focos incandescentes. Sí. Yo tengo todavía algunos. Perfecto. Guardalo como pieza colección que tiene muchos valores, ¿está? Y cuando nosotros éramos niños, hace muchos años, estos focos, cuando ya se quemaban, porque servía así, era peligrosamente juguetero. Y después vienen los focos de bajo consumo, lo que tenían este formato, ¿ok? Sí. Que tenía un diseño para mí no muy atractivo. Y antes de que eso tenga plena vigencia, aparecen estas placas LED. Ujú. Estas placas LED, cuando se lanzan una de estas tecnologías, empiezan la cuenta regresiva, ¿verdad? Ahí empieza la Empieza la cuenta regresiva. regresiva. Que significa Entonces, que el anterior ya se vuelve obsoleto. sí, pero la misma que se lanza también empieza a tener cuenta regresiva, porque alguien está buscando cómo generar demanda. Ya. Hay unos datos fantásticos que te muestran cuánto tiempo le llevó a alguna de estas, que son empresas globales, generar una determinada masa crítica de clientes. Cuando tengas tiempo, fíjate cuánto tiempo le llevó a ChatGPT, que tiene la mayor masa crítica, a ser esa masa crítica, de varios cientos de millones de personas. Pero cuando aparece ChatGPT, porque si vos entras en tu WhatsApp ya tenés inteligencia artificial también, Sí. de user free. Entonces es un juego infinito, o sea, te estoy diciendo. Pero eso es un concepto de vida. Las personas desaparecemos físicamente, pero por regla los que dejan un legado permanecen vigentes a través del tiempo. Ya. ¿Ok? Fíjate nomás. Estaba escuchando algunos feedback con respecto a la serie de Netflix de 100 años de soledad, ¿verdad? Como en todas las cosas, tienen los que levantan el puré y los que bajan. Pero fíjate, García Márquez es alguien que con su legado es permanente en la vida, se te estoy diciendo. ¿Está correcto? ¿Me explico? Es decir, la vida misma te dice de que lo que vos dejas como legado, ¿ok? Es más, te diría que lo importante en tu vida es dejar legado, no dejes tanta herencia, dejar legado, ¿está? Como alguien decía, un economista decía que dejar herencia es un error de cálculo, ¿verdad? Pero no entremos en esa discusión porque ahí se nos va a complicar. Pero de eso se trata, ¿me explico? Estrategia se trata de aprender a jugar el juego infinito, porque es un juego dinámico. Siempre se mejora algo, siempre se actualiza. Sí, no, y ahí te cambio, perdón que te diga no. Dime. No se trata por mejorar, esa es la diferencia. A ver. El mundo de la operativa siempre es un mundo evolutivo.
Ajá. Y el mundo de la estrategia es un mundo disruptivo. Y vamos a mostrar conceptualmente dónde está la diferencia. A ver. Te aclaro a vos de que no busques constatar que mis expresiones se acomoden a las expresiones académicas, ¿ok? Porque lo mío no pasa por ahí. Para mí lo evolutivo es partir de dónde estás y lo disruptivo es partir de a dónde debes llegar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vos partís de dónde estás, partís de la parte y te fijas en el todo. Cuando vos tenés una visión de a dónde debes llegar, partís del todo y del todo te vas a la parte. Si vos empezás a mirar la vida de personas que han marcado diferencia, por regla son vidas estratégicas y por regla son personas que han visualizado el todo y desde donde estaba se proyectaban hacia el todo. Y te doy un ejemplo muy sencillo. Hay una persona que yo particularmente admiro y que traté de investigar un poco sobre su vida y me refiero al expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Ajá. Barack Obama en su vida refleja mucho lo que decía, creo que Van Gogh decía, sueño mis pinturas, pinto mis sueños. Entonces él tenía una visión de a dónde quería llegar, ¿ok? A dónde debía llegar. Él es hijo de un africano que se encuentra con la mamá, una norteamericana blanca como la leche, en Hawái. Y según los datos que yo manejo, okay, él nace en Hawái, después la mamá vuelve a tener otra pareja, el papá, no sé, desaparece, no sé qué pasó con el papá, y la mamá vuelve a unirse con una persona de Yakarta, de Indonesia, y él viene a vivir con los abuelos. Y ella hace una hoja de ruta disruptiva, él no hace una hoja de ruta evolutiva. ¿Puedo explicar eso en palabras como yo entiendo? A ver si estoy correcto. Dale. La diferencia entre la evolución es de que busques ser cada día un poco mejor, Sí, pero no tenés claro, un objetivo disruptivo claro, a largo plazo. exactamente. Mientras que el otro es, tenés algo grande allá Claro, claro, al que lo que querés alcanzar. exacto. Es Claro. como que, En el contexto del juego infinito, ¿verdad? ya, En el contexto del una juego infinito. perspectiva diferente. Sí, exacto. Una perspectiva totalmente diferente. Porque vos no estás partiendo de donde estás. Estás partiendo, ok, de a dónde debes llegar. Ya. Entonces vamos a suponer, para que el ejemplo sea contundente, de que él visualiza la Casa Blanca, ¿verdad? Ajá. Porque ahí estoy seguro que conociendo ya en tu AUD me va a decir, ¿y qué pasa después de la Casa Blanca? ¿Ok? Y ahí te voy a mostrar. Y él hace una hoja de ruta de cara, ¿ok?, a esa visión disruptiva. En la visión evolutiva, posiblemente no hubiese llegado. Y mucha gente no llega, no por nada, sino que porque su visión es evolutiva. Entonces, te voy a poner un ejemplo más sencillo. Es como que tengas un equipo de fútbol y si fuese ese equipo de fútbol a nivel local, ¿ok? A nivel local, me refiero a esta región, trate de ser campeón de Copa Libertadores, Ajá. como una escala. Pero por sobre todas las cosas está buscando ser campeón de la Copa Mundial de Clubes, ¿ok? Sí. Entonces él parte y dice, el diseño de mi equipo para que sea campeón de Copa Mundial de Clubes. Creo que así se llama el evento, ¿verdad? Bueno, entonces toda su preparación es para que ocurra eso. Ya. ¿Ok? Bien. Sí. Y ahí déjame terminar un poquito porque de lo contrario va a quedar aparentemente incompleto el concepto. Y me dice, bueno, genial, pero ¿cómo eso funciona en el juego infinito? Perfecto. Y ahí te voy a poner el ejercicio. El tema de crecer, ¿ok?, tiene una causa que se llama hacer crecer el ser. Cuando vas a hacer crecer el ser, potencias el hacer e incrementas tu tener. Ser, hacer y tener no son sinónimos. Cuando yo te acabo de dar el ejemplo de que llega a ser campeón de la Copa Mundial de Clubes, ¿ok?, va a tener ese título, pero él va a seguir trabajando, ese equipo va a seguir trabajando con su ser. Y el crecimiento tiene que ver con el ser, esa es la causa. Y el efecto es el tener. Por eso que el crecer, si bien posiblemente altera reglas de ortografía de la Real Academia Española, el crecer, en el concepto que estoy diciendo, hay que escribirlo con S, hacer crecer el ser. Ya. Yo quiero ser campeón, yo quiero ser No, presidente. no. No. Eso es lo que tenés que anotarte. Y a partir de ahí yo te voy a decir, genial, ese es el efecto, tranquilo, no te preocupes de eso. ¿Está correcto? Sí. No te preocupes de eso, ¿ok? Ok. Ocúpate de hacer crecer el ser. Déjame ponerte un ejemplo mucho A ver. más tangible. Genial. Recuerdo que una vez me invitaron a dar una charla, era un grupo de jóvenes y empecé la charla preguntándole a quién de ustedes les gustaría ser millonarios. Todos levantan la mano. Todos levantaron la mano. ¿Ok?
Y después le volví a preguntar, ¿a quién de ustedes le gustaría ser billonario? Y levantaron todos la mano. ¿Y a quién de ustedes le gustaría ser multimillonario? Y todos levantaron la mano. Sí, todos querían tener mucho dinero. Sí. Ese es el efecto. Entonces a continuación le decía, olvídense de este efecto. Empecemos a trabajar sobre la causa. Para que el tener no sea una casualidad. Para que el tener sea el resultado de tu ser. Ahí es donde empieza a jugar en el juego infinito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Está correcto porque cuando lo que tenés es más de lo que sos, llegaste y al día siguiente ¿qué haces? Es más, el problema de mucha gente, por la cual en muchos casos se instalan muchos de estos fenómenos de corrupción, etcétera, etcétera, que el tener es más importante que el ser. Por eso hay que la visión disruptiva, ¿ok? Es una visión de juego infinito, porque desde hacer crecer tu ser, llegás a tener, pero como lo que tenés es menos de lo que sos, ¿ok? Podrías alcanzar metas mucho mayores porque vas haciendo siempre, vas logrando hacer crecer siempre tu ser. Te doy un ejemplo, a ver si Dale, yo entendí bien. dale, ¿sí? dale, dale. Un ladrón puede ser un buen ejemplo. Un ladrón es menos de lo que tiene porque complicado. roba. A ver, si yo te digo un ladrón es un buen ejemplo, ¿ok? Porque El adjetivo buen ejemplo me generaría mucho inconveniente si te digo que sí. A ver, pero termina. o sea, yo soy Dale. un ladrón, ¿sí? Yo quiero tener, pero no quiero ser. Ok. Si yo quiero ser, entonces me voy a esforzar por ser Claro, mejor para claro, tener. claro. Pero yo quiero tener nomás. Claro. Pero a largo plazo eso no me va a generar nada. Porque voy a tener un ratito porque robé algo, Claro. Por ejemplo. pero Claro, no llego a nada. Claro. Me gusta el ejemplo, ¿ok? Aunque sea bien básico, igual sirve como ejemplo. Pero déjame ponerte de esta manera para volver a la estrategia. A ver. El desafío de la estrategia es crecer, pero se crece de manera disruptiva. Es decir, vos siempre mirás de arriba para abajo, ¿ok? Nunca el crecimiento evolutivo no es la misma cosa que el crecimiento disruptivo. Es al revés, ¿no? Claro, a ver, el crecimiento evolutivo es un proceso casi de mejoramiento. Por Sí. regla, las empresas que crecen evolutivamente hacen un proceso de mejoramiento. Y te doy un ejemplo muy sencillo. Cuando uno se acerca a una empresa, y estamos ahora en diciembre de 2024, y le dice, ¿cuál es tu meta 2025? Y te dice, voy a crecer 20%. Y le digo, ¿qué tomás como referencia? Y los números de la propia empresa. Ajá, sí. Bueno, entonces ese es un proceso de mejoramiento, ¿está correcto? Es un proceso de mejoramiento, pero no es una cuestión de un crecimiento de cara al mercado. Y ahí te voy a especificar, hay una diferencia importante en crecimiento versus mejoramiento. Mejoramiento es siempre de cara a la empresa, crecimiento es siempre de cara al mercado. Pero ahí te voy a dar otro elemento importante. Hay dos tipos de crecimientos, los crecimientos orgánicos Ajá. y los crecimientos inorgánicos. A ver, explícame eso. Dale. Y te voy a empezar por el crecimiento inorgánico. ¿Ok? Y te voy a empezar dándote un concepto que realmente creo que puede alinear muchísimo para entender. Hoy en día, y esto arranca, y si quieren pueden mirar una película, y yo cada vez que le digo, mira una película o un libro, me decía, che, vos te pasás tu vida mirando películas, viendo libros, leyendo libros. Le digo, la verdad es que yo no soy un gran lector de libros, soy un investigador de contenidos, y algunas que otras películas sí, tampoco no es que me paso viendo películas. Pero definitivamente una película que es la historia de la negociación que hace la mamá de Jordan con la compañía Nike, que se llama Air, no sé cómo se pronuncia. A-I-R. Air. Y donde a partir de esa película, ¿ok? Incluso hay una escena en la película muy gráfica, muy conceptual, porque esa película está interpretada por Ben Affleck y Matt Damon, y Ben Affleck aparece como el que es el CEO de la compañía, y en un momento cuando ya termina la negociación, se acerca a su oficina Matt Damon, que hacía el papel del personaje que estaba en ese momento en la compañía Nike, y le dice, ¿qué estás haciendo? Porque estaba así tirado en su sofá. Y le dice, estoy haciendo un ejercicio de autoperdón. Ok. Y le dice, ¿de qué se trata? Y le decía, ¿y por qué? Y le decía, porque nunca más, a partir de lo que nosotros hicimos, ¿ok? La negociación con los deportistas va a ser igual. Eso marca un antes y un después y genera un concepto estratégico de crecimiento inorgánico que dice hay mucho más dinero fuera de la cancha que dentro de la cancha. Y ahí te voy a mostrar ejemplos de deportistas y después te voy a mostrar ejemplos de empresas. Si vos te fijas, y justamente hoy estaba leyendo un ranking de los que mayor cantidad de dinero estuvieron ganando, creo que en este ejercicio, no en el acumulado, en este ejercicio de los tenistas profesionales. Ajá. Número 1, Carlito Alcaraz.
¿ok? Que está entre 40 y 50 millones de dólares. Sigue Djokovic y así sucesivamente, ¿ok? El dato curioso es que entre los mejores rankeados sigue siendo uno de los que mejor ganan, aun cuando ya se retiró, ¿ok? Rafael Nadal, Ok, explícame por qué. por supuesto. Porque Rafael Nadal, igual que Jordan, que hace muchísimo tiempo ya se retiró del básquet, ¿ok? A partir de los contratos que tiene, gana mucho más plata fuera de la cancha que dentro de la cancha. Ajá. En el 80-20 de Carlito Alcaraz en el 80-20, no quiero faltar a los datos, no quiero ser impreciso, pero supongamos de que logra al final de este ejercicio 50 millones de dólares, de los cuales él 40 gana fuera de la cancha, los acuerdos, etcétera, etcétera. Y eso le hace un crecimiento inorgánico. ¿Ok? Sí. Ganar más plata fuera de la cancha es lo que te lleva al crecimiento inorgánico. Y el crecimiento orgánico es ganar dinero dentro de la cancha. ¿Ok? Pero Bueno, te voy a interrumpir. Explícame mejor qué significa dentro de la cancha bien. y fuera de la cancha. Claro, a ver, voy a seguir con mi ejemplo de deporte y después Dale. te voy a mostrar Ok. llevado al mundo de las empresas. Dentro de la cancha hoy Sinner es el número 1. El italiano, ¿ok? Ujú. Descendiente de ascendencia alemana, te comento, pero me voy a ir la tuya. Sinner es el número 1, contundentemente el número 1. Ya. Cada vez que un deportista gana un campeonato recibe un cheque muy interesante, ¿ok? Sí. Ya sea en el acumulativo o por llegar a ganar el campeonato. Eso es ganar dinero dentro de la cancha, Ya. ¿ok? Crecimiento orgánico porque es el Crecimiento mejor. orgánico, porque, claro, porque gana dinero dentro de la cancha. Y el crecimiento inorgánico, entonces voy a decir, pero espera un ratito, él es el número 1, sí, como premio ganó mucho más que Carlito Alcaraz, ¿ok? Pero por la imagen, por el impacto, por su organización, te debo los atributos, ¿ok? Que después te voy a llevar en el mundo de las empresas. Digo, te debo los atributos organizacionales que tiene Carlito Alcaraz, ¿ok? Sí. Por su enorme capacidad de generar nuevos contratos y que le dan una imagen mucho más estratégica, porque se muestra más simpático, ¿ok? Perdón por lo que te voy a decir, el otro como un poco más cerrado, a lo mejor su ascendencia alemana le hace eso, ¿ok? Y termina siendo una persona que logra una cantidad enorme de ingresos fuera de la cancha. Ya. Bueno, ahora te voy a llevar al mundo de las empresas. A ver. Y quiero que entiendas eso como un sentido figurado, ¿está? No tomes tanto por la locación. No es la misma cosa la tienda del shopping que el shopping, ¿ok? Ok. La tienda del shopping es la que te va a hacer el crecimiento orgánico. ¿Me explico? Ujú. La tienda del shopping. Cualquier marca que vos tengas dentro de un shopping, conforme a la cantidad de sucursales y canales de ventas que tenga, va a tener un crecimiento orgánico. ¿Ok? Ya. Sí. El crecimiento orgánico es una acción por la cual vos haces una expansión. ¿Me explico? Canales de venta, etcétera, etcétera. El crecimiento inorgánico no pasa por hacer canales de venta, pasa por hacer canales de redes. El que dirige un shopping, y te voy a llevar al caso del shopping, tiene que articular para que el patio de comida haya una propuesta bien diferenciada. Porque Ok. en el patio de comida solamente hay pizza, 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 no es un patio de comida. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué él hace? Él no es dueño de ninguno de esa propuesta gastronómica. ¿Está? Sí, sí. Él invita a lo que tiene la pizza, a lo que tiene la milanesa, a lo que tiene la hamburguesa, etcétera, etcétera, para no entrar en una lista de gastronomía. Y sobre eso va generando un espacio sinergético y sobre ese espacio sinergético, el dueño del cliente del shopping. Básicamente hace más interesante para la Claro. gente que venga Exacto. ese Bueno, espacio, no claro. solamente Claro, comer. claro. Entonces, ¿qué pasa? El crecimiento orgánico por regla se focaliza en ir aumentando la rentabilidad del producto o del servicio. Ujú. El crecimiento inorgánico no le pone foco al producto ni al servicio, le pone foco al cliente o al mercado y rentabiliza esa masa crítica, ¿ok? Esa masa crítica. Sí. Entonces, por eso es que el concepto, y eso genera lo que hoy en el mundo se llaman los ecosistemas, puedes llamarle hubs, ¿ok? O podéis llamarle plataforma, ¿ok? Si bien son conceptos distintos, pero no nos da el tiempo como para que de la diferencia, pero de hecho de eso se trata. Entonces, el crecimiento inorgánico tiene que ver con la capacidad que tiene el articulador estratégico de conectar para ir generando, ¿ok? Espacios sinergéticos
ya sea físicos, virtuales, ok, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de ahí te doy algunos ejemplos de hubs innovation que son referentes en el mundo. Silicon Valley es un hub innovation. Es más, muchas instituciones deportivas que son más conocidas por su club de fútbol terminan siendo hub innovation. El Barcelona tiene un hub innovation. Cuando vos llegas a Panamá, en el aeropuerto de Panamá dice bienvenido al Hub de las Américas, etcétera, etcétera. La capacidad enorme. Y hay un economista muy prestigioso que se llama Jeffrey Sachs y hay un artículo que voy a compartir contigo que él dice que Paraguay tiene una enorme oportunidad de ser, por la matriz energética que tiene, de ser un enorme hub. Explícame más de eso. ¿Por qué dice eso? Claro. Porque nosotros desde la oportunidad que tenemos, si nosotros empezamos a articular y hacemos redes, ¿ok? El ejemplo del shopping, y vuelvo a mi premisa de Steve Jobs, de conectar, es la capacidad que vos tengas de ir, ¿ok? Generando esa sinergia entre distintas unidades, ¿ok? No pasa porque vos seas el dueño de la tienda, ¿ok? Porque eso sería crecimiento orgánico. Yeah. Entonces tu capacidad de hacer redes sinergéticas es la que te va a llevar, ¿ok? Yeah. La que te va a llevar. Y Paraguay tiene mucho potencial para eso. Paraguay tiene un enorme potencial Ujú. por varios motivos que posiblemente es fácil deducir. Una de ellas que tenemos transversalmente una matriz energética enorme, no solamente por el tema de energía eléctrica. ¿Ok? ¿Por qué no se logra entonces en Paraguay? Qué buena pregunta. Bueno, y creo que ahí llegamos al punto A ver. crucial. Qué buena pregunta. Y te voy a explicar y voy a responderte a partir de una frase que se le atribuye a Napoleón Bonaparte. Dice que Napoleón Bonaparte se le atribuye, así que te debo si después no es cierto esto, ¿ok? Estoy repitiendo literalmente de lo que leí. Decía que 100 leones manejados por un perro van a morir como perros, pero que 100 perros manejados por un león van a pelear como un león. ¿Ok? Y cuando te hago esto referencia, aclaro muy bien de que le tengo un profundo afecto a los perros. Así que no es ninguna expresión despectiva. Es un concepto de Napoleón que te está llevando al liderazgo estratégico. ¿Ok? Por eso que este concepto es bueno, porque dice 100 leones manejados por un perro van a morir como perros, mientras que 100 perros liderados por un león van a pelear como un león. ¿Ok? Por eso se llama liderazgo estratégico, porque no te dice 100 leones manejados por un león. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Está? Sí, entiendo. ¿Me explico? Entonces el liderazgo estratégico, en el caso de la frase atribuida a Napoleón, le ponen como cabeza al león. ¿Ok? En Paraguay falta un león entonces. Claro, entonces, sí, explicamos, no falta un león. Déjame te explicar. Entonces ahí empieza el desafío. El liderazgo estratégico no es la misma cosa que el liderazgo operativo. Los liderazgos operativos tienen conceptos transversales muy válidos, ¿ok? El liderazgo estratégico es la capacidad enorme que tenés de generar demanda y de conectar y de cantar para hacer redes, ¿ok? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Para que vos tengas un liderazgo estratégico, te voy a mostrar 3 atributos que hay que desarrollar, ¿ok? A ver. Primero, tenés que tener la visión del todo. Y eso se llama escalabilidad estratégica. La escalabilidad estratégica es la capacidad que vos tengas, haciendo analogía, de mirar el deporte, no mirar solamente el fútbol. Porque el fútbol es una parte del deporte. Ujú. ¿Ok? Ya. La escalabilidad estratégica te da una serie de oportunidades. Una vez que vos tengas esa visión disruptiva del todo, ¿ok? Que es una visión espacial, definitivamente te vas a tu rol, no salgas de tu rol. Y tu rol es ser un articulador estratégico. Tu rol no es gerenciar, porque lo tuyo no pasa por desempeño, pasa por decisión. Mantenerte en tu foco. Exacto, mantenerte en tu foco. Y te voy a dar ejemplos por analogía. La agenda del presidente de los Estados Unidos, de la Casa Blanca, no es una agenda operativa. Se tiene diciendo de la operativa. La agenda operativa de la operativa podría ir con los intendentes, ¿ok? Ya. Y aún así no es recomendable, ¿ok? En un mundo moderno de que los entes públicos sean de desempeño, que sean más bien de regulación. Pero dejemos de lado esto, ¿ok? Porque es otro tema. Hay 3 puntos. ¿Me explico? Tenés. Primer punto, tu Visión. visión, que te lleva a la escalabilidad. Segundo punto, de tu rol. Y tercer punto, te repito lo que ya te dije hace un par de minutos, tu conversión. La conversión estratégica no es la misma cosa que la conversión operativa. La conversión operativa, vuelvo a lo mismo, es ganar dinero dentro de la cancha. La conversión estratégica es ganar dinero fuera de la cancha. Ya. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Y te voy a mostrar acá el ejemplo.
Cuando vos haces una conversión estratégica, ¿ok? El que hace una conversión estratégica no gana a costa de lo que hace en conversión operativa. Se te lo estoy diciendo, ¿está? Ujú. Sí. ¿Me explico? Independiente. Claro, a ver, si volvemos al ejemplo del fútbol, ¿ok? Creo que estas organizaciones estratégicas, como podrían ser la FIFA, la Conmebol, creo que ellos no se quedan con el importe de las entradas a los partidos de fútbol, ¿está? Creo que no se quedan. Pero sí ellos hacen los grandes acuerdos que sería la televisación. Y ese es un buen ejemplo de negocio, porque una final de la Copa del Mundo de Qatar, la que fue entre Argentina y Francia, Francia y Argentina, en el estadio de fútbol no creo que hayan entrado más de 100.000 personas, máximo. Pero fuera del estadio, ¿ok? Miles de millones de personas han visto el evento. O sea, te estoy diciendo, incluso fuera del estadio, en el propio espacio físico, ¿ok? Pero fuera del estadio a partir de la televisación, Sí, sí, sí. ¿ok? Bueno, lo mismo ocurre, Ese es inorgánico. es un crecimiento inorgánico. Entonces, por tu capacidad de hacer redes. Y ¿Me las explico? entradas es Es orgánico. orgánico, ¿ok? Bien. Literalmente fuera de la cancha. Claro, claro, es dentro de la cancha. Y ahí te voy a mostrar un fenómeno interesante. Y esto hay que entender muy bien. El tema de los fenómenos orgánicos es que los fenómenos orgánicos viven una enorme amenaza. Te voy a explicar por qué. Y después te voy a dar un ejemplo real. Y te voy a dar datos de esto. Hoy en día hay una cantidad de propuestas de user free, de uso libre. Es decir, cuando vos entras en Facebook, no pagás por entrar en Facebook. Sí. ¿Ok? Cuando vos entras en Instagram, por ser espectador, no pagas. Se te va diciendo, el que hace publicidad, eso es otra cosa. ¿Está correcto? Sí. Entonces hay un uso libre. ¿Me explico? Sí. Un uso libre. Vos entras y miras. Y se genera una enorme masa crítica que están viendo eso. ¿Ok? Bien. Si vuelvo a mi ejemplo de la entrada a los partidos de fútbol, ¿ok? Como el dinero está fuera de la cancha, no dentro de la cancha, la probabilidad de que la entrada a los partidos sea gratis es absolutamente factible. Se te lo estoy diciendo, ¿está? Ajá. Sí. Porque, y se demostró durante la pandemia, de que los eventos igual se fueron, ¿ok? Dando sin que haya gente en las graderías. ¿Y por qué eso? Porque básicamente es insignificante ese dinero que entra ahí. Ujú. Vamos a suponer que mi negocio sea vender entradas. Estoy frito si es que alguien dice que la entrada es gratis. ¿Se te lo estoy diciendo? ¿Está correcto? Sí. Bueno, y eso es muy importante entender, porque el crecimiento inorgánico hace que muchos negocios autónomos, ¿ok? Que en sí mismos no son rentables, en el contexto del ecosistema es rentable. Ejemplo, cuando yo era niño, hace muchos años esto y hasta parte de mi juventud, básicamente las salas de cine estaban en el microcentro de Asunción, en el microcentro histórico. Hoy en día todas esas salas de cine están totalmente cerradas. Sin embargo, las salas de cine dentro del shopping, ¿ok? Están plenamente vigentes. Sí. Y si vos te fuiste últimamente a ver una película y empezás a decir, che, ¿te fuiste a una película en una sala de cine? Sí, genial. ¿Y en cuánto en ese momento gastaste? ¿Y a qué te referís? Vos te fuiste a la sala, pagaste tu entrada para ver la película, te compraste un pororó, no sé por qué el pororó es más rico en la sala de cine. Está claro que yo casi no me voy. Pero después te fuiste al patio de comida y antes de eso te compraste unas remeras y después de eso te compraste una remera, ¿ok? Y entonces decís, del total de egreso que tuve esa tarde o esa noche o ese día, por ese evento fue 100. Y realmente lo que pagué por la entrada de la sala de cine es 5. O sea, te lo estoy diciendo. Entonces, Sí. Capaz el cine en sí, la entrada no es ni rentable. la entrada no Por toda debería la ser estructura rentable. que- Exactamente, pero sirve como una tienda ancla. Y sirve como ancla porque capaz parece barato Sí, esa entrada claro, al cine claro, claro. inicialmente. Exactamente. Pero que realmente dejas en Claro, casa claro. es otro número. Claro. Es decir, estoy seguro de que, y tengo algunas personas de mi entorno que estoy seguro van a ir a la sala de cine, van a ver la película y lo más probable es que si se descuida lleva su propio sándwich en su bolsillo y después se retiran. Pero esa es la excepción de Sí. la excepción. La gente ¿Se entiende? cree que así hacen, pero al final No, al final terminan ven gastando. algo. Claro. La misma cosa ocurre, es decir, si vos empezás a mirar los ecosistemas de entretenimiento, en general ocurre esto. La gente que va a Las Vegas es una enorme plataforma de entretenimiento, un ecosistema de Un entretenimiento. hub. ¿Ok? Un hub. Y básicamente, yo nunca estuve en Las Vegas, pero soy un seguidor de lo que ocurre ahí. Y algunos datos de referencia, te debo la precisión de estos datos, pero solamente decían que dentro del 80-20, ¿ok?
Inicialmente Las Vegas, conocida como la ciudad del pecado, el 80% era casino y el 20% hotelería, qué sé yo. Ajá. Hoy el 80-20 entretenimiento y dentro de ese 80-20, ¿ok? El tema del casino es una parte, El ¿ok? 20 es el casino. El casino. Ya. Y me va a decir, pero ¿acaso Las Vegas no sigue siendo la ciudad del pecado? Y no sé a qué le llaman pecado, ¿verdad? Pero en cualquiera de los casos es una enorme plataforma de entretenimiento. Se corre Fórmula 1 en las calles, Ajá. hay, ¿cómo se llama? Conciertos, ¿ok? Se generó esa enorme esfera que creo que la inversión es mucho más de 2.000 millones de dólares porque forma parte de un ecosistema de entretenimiento, ¿ok? Sí. Hay muchos testimonios dentro de ese mismo ejemplo que te muestran de que en los ecosistemas de entretenimiento el Estadio Arena, que es una tienda ancla para atraer gente, ¿okay? En sí misma es deficitaria, Ujú. porque el servicio, perdón, lo que buscan ahí no pueden rentabilizar. Le traen a un artista prestigioso, ¿ok? Y ese artista cuesta 3 millones de dólares, olvídate, no entra la gente ahí. Sin embargo, esas personas después se quedan en los hoteles, ¿ok? Van a los restaurantes de todo ese ecosistema, hay distintos tipos de entretenimiento y rentabilizan eso, ¿ok? Y Ya. si esto no fuese cierto, que alguien me explique por qué el municipio de Río cada cierto tiempo en un momento le trajo a Rolling Stone en la playa de Copacabana entrada gratis. Ujú. La otra vez le trajo a Madonna entrada gratis, user free. Sin embargo, la rentabilización que produce del lugar es enorme por la cantidad de gente que, y si con este ejemplo a uno sirve, te haré el ejemplo de lo que ocurrió últimamente acá en Paraguay. A ver. Se jugó la final de la Copa Sudamericana en el estadio del Club Cerro Porteño, ¿ok? Hubieron una enorme cantidad de gente que vinieron, más de la Argentina que de Brasil, pero en ambas partes. Esa gente vinieron, consumieron, fueron a los shopping, se quedaron en los hoteles y lo que pagaron de entrada es exactamente el mismo fenómeno de la entrada a la sala de cine. ¿Se te diciendo, ¿está? Sí, sí, sí. Según los datos que leí en la prensa, generaron solo ese fin de semana más de 50 millones de dólares, ¿ok? En movimiento, ¿está? Qué loco. Seguro Entonces, también aumentaron los precios de los claro, hoteles y la comida y exacto. todo. Claro, claro, pero todo fue genial. Sí. Y con una enorme transversalidad, que es un valor interesante que se presenta en la calificación, ¿ok? Lo cual a mí realmente le levanto el pulgar a los que hicieron eso, que hay una percepción de marca de una enorme hospitalidad. Tal así que basado en esa percepción de marca, ahora visto que una final de una Supercopa Argentina, no sé cuál es, están queriendo hacer también acá. ¿Está? Ya que estamos hablando de marca, Sí. me habías contado ayer que no te gusta la idea de que muchos paraguayos quieran tanto tener un pasaporte de otro país. Claro, a ver, explico esto. Es decir, lo que yo te decía, para que no se malinterprete, es que la gran mayoría de lo que vivimos en este país suponemos, ¿ok? Y en algunos casos está certificado, de que somos descendientes de europeos, ¿verdad? Ujú. Lo cual, que no sea descendiente europeo no tiene ninguna diferencia, ¿está? Y te digo como europeo. Lo que yo te decía es que, de que es legítima la aspiración de que la gente tenga un pasaporte porque facilita mucho, ¿está? Yo te decía que cuando vos llegas al aeropuerto de Madrid, te digo por experiencia, los que tienen pasaporte europeo van directo y los que tenemos pasaporte local Una fila entramos en una larga. fila enorme, ¿ok? Y pasamos por un escaneo mucho más riguroso. En ese sentido, yo no soy ningún fundamentalista, todo bien. Lo que yo decía es que la razón por la cual uno busca tener ese pasaporte es por la marca país. Y que el secreto como un concepto de pasaporte, no como un documento del pasaporte. ¿Está correcto? Que el concepto es que nosotros tenemos que trabajar nuestra marca país. Y ahí te voy a dar la diferencia, otra vez la misma. Trabajar en la marca país. Y te voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Dónde, según lo que yo leí, cambia su historia China? ¿Ok? A ver. En dos expresiones. China históricamente, después de tener una etapa bastante mala en su economía, el mismo Napoleón decía, mira que China es un gigante dormido, no le despierten. Ok, Napoleón ya decía eso. Creo que hasta mediados del siglo pasado la economía de China no era necesariamente la más próspera. Y entonces en un proceso de empezar a cambiar sus balances, empiezan a hacer el Made in China, ¿ok? In. Y de un tiempo a esta parte cambiar. Es decir, mantienen el in pero hacen el buy, ¿ok? Por los chinos. Explicamos la diferencia. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? En el modelo anterior, vos llevabas una marca y mandabas a hacer en China.
Sí. marcas prestigiosas en el mundo, vas a darte cuenta que dice in bike. ¿Está? Hecho por, bajo licencia y tecnología, ¿ok? Sí. Pero en. Y a partir de ahí, muchas de las marcas conocidas, ¿ok? Como por ejemplo tener un Nike, muchas de ellas están hechas en Chile por, ¿ok? Diseño norteamericano. Sí. Los chinos cambian. Dice, sigamos haciendo el in, pero incorporemos el bike. De eso se trata tener la marca país. ¿Ok? Y te da un testimonio demasiado sencillo. ¿Qué es la cosa que nosotros nos negamos por una ausencia de visión disruptiva? Hace poco, creo que todos estamos enterados de este hecho, que me parece un hecho muy significativo, de una persona con una enorme visión disruptiva y que incorporó algo que es fenomenal A ver. dentro del patrimonio intangible de la humanidad, declarado por las Naciones Unidas, ¿ok? La guaranía. Es un hecho reciente. Y empecé a investigar, porque te tiro a vos la investigación, quién creó la guarania. Y ahí vamos a entender la diferencia entre evolucionar y disrumpir. Y empecé a preguntarte quién fue José Asunción Flores, ¿ok? ¿De dónde viene? Entonces, ¿qué ocurre? Es el desafío del crecimiento. El desafío del crecimiento, lo importante no es de dónde venís, y con eso no estoy negando tu historia ni nada, sino lo importante es a dónde estás llegando. Vuelvo a mi ejemplo ratificado en un libro de Barack Obama, El sueño de mi padre. ¿Está correcto? De eso se trata el desafío. Y a veces tardan las cosas, pero eso contribuye a una enorme marca país. Y Y esa hoy en marca día se país. anotan, a mí me encanta esto, a mí me encanta porque de eso se trata, ¿está correcto? De eso se trata, es decir, como que este fenómeno casi accidental en el mundo hay un accidente y el accidente se llama ¿dónde naciste? Y con esto no estoy diciendo de que nacer en Paraguay es un accidente, al contrario, es un privilegio, te lo digo con certeza y no por un populismo. Pero a veces cuando naces en un lugar y la marca país no es una marca generadora de demanda, es como que todos nos quedamos así, ¿ok? Frenados porque la marca no te ayuda. Chicos, la marca no te va. Vos sos el que haces la marca. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Está bonito? Ya. ¿Me explico? El que cambia la marca país es la capacidad que vos tengas de proponer, de generar demanda, ¿ok? Claro. No es el país en sí mismo. El país en sí mismo es un ente Un concepto. abstracto, es un concepto, ¿ok? Que tiene que ser dinamizado a partir. Y a partir de ahí tenemos muchísimos ejemplos, ¿ok? Podemos arrancar con China, continuar con Singapur y definitivamente si tenemos una visión disruptiva y entendemos lo que es un crecimiento inorgánico, que no es incompatible con el crecimiento orgánico, y si hacemos de Paraguay un enorme hub, ¿ok? De cara al mundo, definitivamente la marca país cambia. ¿Está correcto? Y no me digan de que es una cuestión de superficie. A mí cuando me dicen, este es un país chico, yo le digo, ¿a qué llamas chico? Pues déjame darte un ejemplo muy sencillo. Yo estuve en Países Bajos, que me gusta más llamarlo Holanda. Superficie, 10% de la nuestra, ¿ok? 10%. Incluso un poquito menos porque nosotros tenemos 406.752 kilómetros cuadrados y ellos tienen 40.000. Pero cerremos los números. Negociamos 10%. Nosotros tenemos el 4% del Producto Interno Bruto de ellos. Según vos, ¿Se entiende? la cuestión es no buscar un pasaporte con la mejor marca, Sí. sino armar la marca de tu Exacto, pasaporte. como un concepto. Aclaro bien esto porque tengo mucha gente conocida, incluso de mi entorno familiar, que tienen pasaportes europeos y me encanta que tengan porque les facilita. No estoy en Algunos quieren contra de eso. estudiar, por ejemplo. Claro, claro, entonces le facilita mucho. Sí. Lo que yo estoy hablando es del pasaporte como un concepto de marca, ¿ok? Sí. Porque si yo te digo, che, ¿qué tal el pasaporte de un país? No voy a decir el nombre, ¿está? Y cuya marca país está medio complicada. Me decir, no, yo no me voy a presentar en otro lugar con un pasaporte de esto porque me van a escanear, que da miedo. O sea, es decir, Sí. finalmente siempre nos subimos a una marca país. Lo que yo tengo la certeza de que el mundo de la estrategia es la que diferencia la marca país, porque el mundo de la estrategia es la que genera la demanda. Un país que atiende demanda, un país que es mucho más importador que exportador, no puede ser nunca un país referencial. Un país de franquiciados y no de franquiciantes no funciona. No sé si me explico, ¿está correcto? No funciona. Creo que ahí podemos entrar a lo que dijiste antes. Es Sí. un privilegio haber nacido en Paraguay. Sí. ¿Por qué es un privilegio? ¿Por qué es un privilegio? Te voy a explicar por qué es un privilegio, ¿ok? A ver. Porque definitivamente es un país de enormes oportunidades. Sin duda. ¿Ok? En la transversalidad, ¿ok? ¿Vos hace cuánto que estás en Paraguay? 15 años. 15 años. ¿Te quedaste en Paraguay? Sí. Por la calidad de la gente.
es muy fácil acceder a las personas. Estoy Mira, sentado aquí contigo porque tuve un contacto, te claro, llamé. claro. Entonces, tenemos una transversalidad que marca la diferencia, ¿ok? Tenemos una transversalidad que aunque a veces nos cuestionemos, si vos me decías a mí, si acá hay un problema del tráfico, te voy a decir, son problemas menores, o sea, te estoy diciendo que se pueden solucionar, Sí. pero hay una transversalidad genética que nos hace distintos, y con eso no estoy, ¿ok? Porque Explícame somos transversalidad genética. genética, te voy a explicar por qué. Nosotros genéticamente somos gente de familia, Ajá. genéticamente crecimos en una familia y nos hace bastante solidarios en nuestro entorno, ¿ok? Nos hace bastante solidarios. Sí. Esa característica que viene en gente de Argentina y dicen la hospitalidad, es un fenómeno transversal de un perfil de gente, ¿ok? Con una enorme calidad de personas. Se te lo estoy diciendo. A Ajá. partir de ahí que tengamos desafíos en nuestro proceso de educación académica, ¿ok? Sí. De una mayor competitividad, por supuesto que sí. Nadie está negando eso, ¿ok? Sí. Es un enorme privilegio vivir entre personas. Entonces, eso es muy importante. Yo tengo una persona con que tengo una relación de confianza que decía, de buenas personas generamos muy buenos recursos competitivos. Yo siento que, a ver, Sí, si me permitís, dale, dale. yo siento que la oportunidad grande en Paraguay es justo la gente. Sí, la gente. Somos todos muy Sí, conectados, sí, muy abiertos a sí, trabajar en sí, conjunto, sí. pero algo de repente no funciona. Claro, claro, pero por eso te vuelvo al ejemplo de Napoleón. Sí. Si vos me preguntas, ¿dónde está el desafío? Y el Ajá. desafío está justamente en los liderazgos estratégicos, Ya. ¿ok? En los liderazgos estratégicos. El desafío está, y te voy a dar un ejemplo, un testimonio reciente, muy contundente. Viene un señor, técnico de la selección paraguaya actual, que viene y en el 80-20 son los mismos jugadores con los cuales ya perdíamos la esperanza de volver a un mundial. ¿Okay? Hoy todavía no nos vamos a un mundial, pero mantenemos la esperanza de volver a un mundial. Sí. ¿Okay? Desde una visión estratégica, visto hasta ahora, ¿okay? No me hago cargo si después se elimina, ¿okay? Está, pero de una visión estratégica, no solamente logra unos resultados, ¿ok? Que nos acerca a algo que nos gusta a los paraguayos, que es estar en un mundial, nosotros somos un país de futboleros, y que hace también a nuestro nivel de orgullo y de pertenencia. Yo me decía, pero son los mismos. ¿Me explico? Son los mismos, Sí. liderados por un león. Sí. Eso es lo que falta en Paraguay. ¿Y por qué estoy insistiendo mucho en esto? Porque la responsabilidad final pasa por el liderazgo estratégico. A mí siempre me genera cierta roncha cuando se le quiere culpar a la gente. ¿Me explico? Cuando se le quiere culpar al futbolista. Yo te iba a decir, mi rey, no cambia por el futbolista, cambia por el técnico. Claro. Entonces ahí está el desafío de los que realmente deberíamos asumir el liderazgo Te estratégico. voy a dar un ejemplo. Sí, Ponerle que se reemplaza todos los futbolistas paraguayos sí, con futbolistas externos, sí. va a ser el mismo problema. Volvemos a 100 leones liderados por un perro Ya. versus 100 perros liderados por un león. ¿Está correcto? Sí. Eso es muy importante entender, porque, y te voy a poner, y a partir de ahí hay testimonios muy contundentes en el mundo. Por eso que yo insisto mucho en los liderazgos estratégicos. Y una de las cosas que nosotros hicimos mucho y donde yo dedico gran parte de mi tiempo, energía y alegría, en las escuelas estratégicas que fundamos y en los procesos y en las charlas de la conferencia, y una de las razones por las cuales acepté contigo este momento es justamente para tratar de evangelizar sobre eso, de que la gente entienda por dónde pasa la responsabilidad final. Ya. Es decir, voy a poner un ejemplo realmente fantástico. Este es un país donde hay una sociedad sana por una responsabilidad final absolutamente asumida por las madres, por ejemplo. ¿Está correcto? Con esto no estoy diciendo que los padres no asuman su responsabilidad final. Pero si vos llevas al mundo de la empresa, ocurre exactamente lo mismo. ¿Está? A ver. En el mundo de las empresas, y en Paraguay se da esta particularidad. Y hay una frase que rima, que está basado en datos estadísticos, que dice así: en las empresas familiares la primera generación hace nacer, la segunda hace crecer y la tercera hace desaparecer. Entonces, cuando uno mira este dato estadístico, se pregunta, ¿a quién le ponemos en el paredón de fusilamiento? Y a la tercera que hace desaparecer. Y realmente no pasa por ahí. Pasa porque la segunda, okay, que hoy tendría que ser la primera, tiene que hacer crecer. ¿Me explico? Sí. Bueno, este es un dato que se maneja en el mundo, lo que te diré a continuación. El 95% de las personas en el mundo tienen conducta situacional. ¿Qué significa esto? La situación determina su actitud.
Si la situación es positiva, su actitud va a ser positiva. Y si la situación es negativa, su actitud va a ser negativa. Solamente un 5% de las personas en el mundo son los que están preparados para manejar la situación. ¿Ok? Quiere decir esto, que la actitud es anterior a la situación. Entonces el desafío pasa justamente en ser parte de ese 5%. Que realmente tengamos la actitud correcta para que la situación manejemos, ¿entiendes? No para que la situación nos maneje. Ya, independientemente de la situación, nos Independiente de la esforzamos a hacer bien Eso es las liderazgo cosas. estratégico. ¿Me explico? Eso es liderazgo estratégico. Y vos empezás a ver y vas a encontrar la historia, ¿ok? Pero no pretendas que ese 95% sean, porque ese es un dato que no cambia a lo largo de la historia. ¿Se entiende? Y con eso no me estoy resignando. Lo que estoy diciendo, esto que vos estás haciendo es parte de un proceso de evangelización, por eso te acepté la entrevista, de una evangelización, de potenciar evangelización como un concepto de Steve Jobs, okay, que también lo hacen muy bien algunas religiones, pero no un concepto 100% religioso. Este desafío pasa por ahí, que empezamos a asumir nuestros roles. Se estoy diciendo, está correcto, nuestros roles, ¿ok? Porque por ahí pasa miles de ejemplos de esto. A lo largo de la historia, personas muy referenciales, como el caso de Nelson Mandela en Sudáfrica, o el caso de Gandhi en la China, etcétera, ¿ok? Estoy poniendo nombres que son muy conocidos, ¿ok? Que son las que realmente adquirieron mayor difusión. Pero en el día a día vas a encontrar gente que forma parte de este 5% y que marca. Ahí está el desafío. Por eso yo insisto mucho y te ratifico con esto porque es un país de oportunidad. Porque vos tenés un 95% de personas que, al igual que todo el mundo, la situación maneja su actitud. Sí. Entonces el problema no está en ese 95% que en contrapartida tiene una transversalidad de don de gente, de ser gente sencilla, de gente que no es belicosa. Y te digo porque en las empresas con las cuales yo estoy vinculado, las que son mías, las que soy socio, y ni qué decir en las que estoy en la mesa estratégica, fácilmente en todo este ecosistema, ¿ok? Habrá más de 20.000 personas. Claro que yo no tengo 20.000 empleados, ¿ok? Y vas a encontrar gente por regla positiva, ¿ok? Dispuesta a recibir la partitura para llevar adelante la mejor orquesta sinfónica. Se te va diciendo, pero el problema está que no hay partitura muchas veces. Entonces, ese es el desafío. Ese es el enorme desafío. De Paraguay. ¿Ok? Y ese es el enorme desafío del mundo. Se te va diciendo, el enorme desafío del mundo son los liderazgos estratégicos. Por eso que yo insisto mucho y empecé hoy, cuando te empecé a hablar, decía, crecer, ¿ok? Empieza con hacer crecer el ser, ¿ok? Y eso es un dato. Y eso está libre acceso a quien sea. Por Yo siento supuesto. que tan importante mencionar de vuelta de que Paraguay es un país de muchas oportunidades. Sí, Acá que estemos sentados aquí es el mejor ejemplo. sí, ¿Qué es lo que yo hice mucho aquí? sí. No hice mucho. Fui amable, fui atento, demostré interés. Sí, Claro, tengo cámaras profesionales, pero eso no hace falta. Puedes también grabar con tu celular. exacto. Es cuestión de pensar Sí, qué quiero lograr y ver de tomar los pasos. claro, claro. Todo está accesible. Exacto. Toda la información también está en tu celular. Definitivamente. No hay falta de información. Claro. Y con una enorme oportunidad, no te olvides de eso. Hay un dato que yo siempre le suelo dar a la gente cuando hablamos de estos temas. Le suelo decir, si vos entras en tu celular, te das cuenta de que vas a tener aplicaciones de Uber, ¿ok? De distintas, y entonces vos sos un cliente global. A ver, cliente global. Claro, un cliente global. Lo global es aquellas empresas con identidad neutral. Pero si vos le preguntas, por ejemplo, en unas redes, le preguntas al común de la gente, ¿TikTok de dónde es? Sí. Dice TikTok y parece una expresión más en inglés. Y a lo mejor una expresión en inglés, no sé, pero es Sí. chino. Es chino, sí. ¿Me explico? Sí. Y vos empezás a mirar estos fenómenos y te das cuenta de que cuando vos te vas a cualquier parte del mundo, tu aplicación te acompaña. Vos sos un cliente global. Yo siempre suelo hacer así unos estudios en grupo que estamos, les suelo preguntar, ¿quién de ustedes nunca compró de Amazon? Ya no existe alguien que levante la mano. Y lo que levanta la mano te dice, realmente yo nunca compré, pero le pedí a alguien de mi familia que compre por mí, ¿verdad? Es Sí. decir, yo conozco mucha gente de distintos estratos sociales, ¿ok? Que compran de Shein. Shein es una página, ¿ok? Una aplicación china. Ah, Y vos decís, pero ¿y cómo haces? Y a mí me fascina entender. Es decir, no, yo entro con cualquier cosa, se paga por los mecanismos de pago que se establece, ¿ok? Y después envían a los box y los box están puestos, ¿ok? En distintos lugares, me retiro y ya está. clientes globales. Clientes globales. Entonces, para nosotros esa es una enorme oportunidad.
Y en eso consiste el desafío, que esa amenaza, antes que se convierta en una destrucción, lo convertamos en oportunidad. ¿Qué es lo que Paraguay podría ofrecer al mundo? Es muy buena tu pregunta, es muy inteligente tu pregunta, porque si cuando hablamos en términos de productos, posiblemente empecemos a hablar de alimentos. Si hablamos de servicio, posiblemente empecemos a hablar de logística. El desafío estratégico no es hablar de producto ni de servicio. El desafío estratégico es hablar de rentabilización del cliente. Como lo del shopping. Dale, como lo del shopping, brillante, como lo del shopping. Entonces, cuando vos me decís, ¿qué puede ofrecer Paraguay? Y yo te diría, ¿qué puede ofrecer el que vive acá? No importa que sea paraguayo, que haya decidido venir a hacer acá su PC y lo que ofrece cualquier ciudadano global. Te voy a poner este ejemplo. ¿Vos pensás que una persona que vive en este país no podría haber generado la demanda de un Airbnb? Claro que sí. No es ni logística habitacional, pero no es servicio en el sentido de, ok, ni tampoco es alimento. El desafío estratégico. A ver, si yo te digo a vos, cuando vos empezás a mirar todas estas compañías, y me voy al ejemplo de Jeff Bezos, ¿verdad? Realmente en la historia parece de que Bezos arranca en Amazon con el tema de la venta de libros. Con libros, ¿cierto? Claro. Y ahí voy a poner algo que siempre es discutible, pero no te preocupes. Y no se preocupe, nadie está de acuerdo conmigo. Si alguien quiere convencerme a mí que Amazon es la evolución de la venta de libros, diría decir, a mí no me va a convencer de esto. Amazon arranca con una tienda que es la venta de libros. Está ahí la tienda de la venta de libros, pero va a un crecimiento inorgánico y hace la plataforma. Y esa plataforma, que está hecho por Jeff Bezos, según lo que yo leí, es una orientación, ¿ok? La actuó de mentoring su padrastro, que es un cubano de apellido Bezos. Y en homenaje a su padrastro, él cambió su apellido. Ah, mira. Bueno, ese es el dato que yo leí. Pero independientemente de que este dato no pase a ser un rumor, el concepto es importante entender. Ahí es donde volvemos al tema del pasaporte. Lo que pasa es que, y vos que sos de origen alemán, como que hacer la propuesta, porque sos alemán, es casi como que nace naturalmente. Se te estoy diciendo, está correcto, porque la marca país posiblemente te dé un aval. ¿Ok? Sí. Y eso te habilita a hacer propuestas. Ese es el cambio de paradigma que tenemos que hacer. Se te estoy diciendo, ¿está correcto? Y que la marca de país, Paraguay, también de oportunidades. Claro, lo que pasa es que la marca país, y si vos empezás a mirar países, ¿ok? Si vos mirás la marca país, Argentina, hasta el año pasado era así, wow, complicadísimo está la marca país. En la evaluación que se está haciendo, parecería que, todavía es muy prematuro, pero parecería que con lo que está haciendo el presidente Milei, la marca país empieza a cambiar. Pero si nos vamos a Chile, en el pasado no fue un referente económico fuerte. Entonces vos me decís, bueno, pero entonces, ¿qué le cambió a Chile? ¿Ok? Lo que le cambia a Chile, que finalmente hace una marca país, que ahora también está en discusión su marca país, etcétera, etcétera, volvemos al mismo tema, al liderazgo estratégico. Ya. ¿Me Interesante. explico? Al liderazgo estratégico. Sí. Eso puede cambiar un país en pocos años. Definitivamente, porque la visión es disruptiva, se te estoy diciendo. Además, y te vuelvo ahí al concepto, en un modelo evolutivo te puede pasar miles de años. En un modelo disruptivo, el modelo disruptivo, además de ese los 3 ítems que te puse en cuanto a la visión estratégica, te voy a poner, ok, 3 ejes de gestión estratégica, rápidamente. Una de ellas es basado en un concepto que se le atribuye también a Henry Ford, que decía lo importante no es saber, sino tener el número de quien sabe. No haga la curva de aprendizaje. Ahí volvemos a la premisa de la decisión, ¿ok? Pero contame más de eso, me interesa mucho. Dale, dale, genial. El de saber o saber a alguien que sabe. Claro, la diferencia está. Cuando vas a hacer una propuesta, sabes el qué. Y posiblemente pase de una idea y tenés que convertirlo a un proyecto. El común de la gente, cuando tiene una cultura muy al desempeño, no a la cultura de la decisión, la siguiente pregunta que se hace es ¿cómo? Y ahí te quedas paralizado. La pregunta no es cómo, es quién. ¿Ok? ¿Quién me puede quién. ayudar? Sí, ¿quién realmente tiene la curva de aprendizaje? ¿Ok? Porque yo no tengo que hacer la curva. Claro, y ahí te puedo poner ejemplos locales fantásticos, ¿ok? Ajá. Particularmente, nosotros estamos en un emprendimiento, en una mesa estratégica, ¿ok? En un emprendimiento, formo parte de la mesa estratégica
no soy propietario de ese emprendimiento, es un emprendimiento inmobiliario que se está haciendo acá en Nueva Asunción. Y ese emprendimiento inmobiliario en Nueva Asunción es un desafío enorme. ¿Ok? Ajá. ¿Por qué? Porque Nueva Asunción, que es cruzando el río Paraguay, el puente de los del Chaco, las características geográficas que tiene esa zona realmente son muy distintas de las que tiene este lado. Sí. Hay que hacer refulado, hay que tratar bien, porque inclusive es un ecosistema bastante frágil. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros le buscamos al que ya tenía la curva de aprendizaje. Ujú. Y esta compañía a quien le buscamos y que hicimos después una sociedad, que sí, yo soy parte de esa sociedad, que se llama, en Paraguay se llama Pentaguay, pero en Argentina se llama Pentamar, es la que tiene la curva de aprendizaje. Pentamar desarrolló gran parte de los barrios de Tigre que está en la Ajá. provincia de Buenos Aires, a unos 40 kilómetros aproximadamente de la capital federal, y realmente ellos tienen una enorme curva de aprendizaje, porque hicieron desarrollos inmobiliarios, ¿ok?, en zonas geográficas muy similares a las que tiene Nueva Asunción. Y básicamente Y, es y- para y hablar. en el grupo empresarial, que yo formo parte de la mesa estratégica, nosotros no tenemos ninguna experiencia de ese tipo de desarrollo inmobiliario. Cool. Y lo digo no con vanidad, lo digo con certeza, ¿ok? Lo digo con certeza. Va a ser una de las propuestas más sólidas de desarrollo inmobiliario, por la inteligencia estratégica de buscar al aliado correcto que ya tiene la curva de Sí. aprendizaje. Inicialmente capaz parece que es más costoso, Sí, pero al final se ahorra muchísimo tiempo. claro, Y dinero también, porque en la definitivamente. curva de aprendizaje va a salir muy caro. Claro, el desafío también conceptual que tenemos con respecto al tema de la oportunidad es un concepto presente, la oportunidad no es un concepto futuro. ¿Me explico? Ujú. La oportunidad es un concepto presente, Ya, ¿ok? sí. Posiblemente un desarrollo, si vuelvo a mi ejemplo, inmobiliario en Nueva Asunción, por las características que tiene, que todavía hay un desarrollo muy importante que ya se concretó ahí, que es muy bueno, que yo le felicito al que llevó, que se llama Tosa, es un desarrollo fantástico, pero el resto, que son unas 8.000 hectáreas, que es el distrito de Nueva Asunción, tiene todavía una enorme cantidad de oportunidades. Esa oportunidad es presente y cambia totalmente los paradigmas de vivir, porque por regla, en esos lugares, tu relación con los servicios públicos termina en el pórtico, o sea, te lo estoy diciendo, es decir, el servicio de seguridad es propio del barrio cerrado, tanto la seguridad como el tema con los municipios, como el tema de las energías eléctricas, como el tema del ecosistema de agua, son todos mecanismos que van a elevar la vara, o sea, te lo estoy diciendo. Ujú. Ninguna de esas articulado por esa mesa estratégica, definitivamente lo que se buscó, ¿a quién? En ningún momento nos preguntamos nosotros cómo, o sea, te lo estoy diciendo, ¿está? Y en la medida que fuimos encontrando idoneidad en el quién, el resultado está a la vista. Es decir, de que básicamente hoy estamos, todo ese proceso que se va a hacer, ya se vendieron un porcentaje importante de lotes, ya empezaron todos los trabajos de refulado y en un par de años a más tardar van a encontrar que eso está totalmente con las casas completo, ¿verdad? Y va a ser un ecosistema absolutamente sustentable. Te quiero dar un ejemplo Dale. más sencillo. Sí, dale, dale. Yo quiero abrir una pizzería y en vez de... Podría ir el camino de la oportunidad a futuro, Claro, donde esa es mi ilusión Claro, de que claro, la oportunidad claro. a futuro. Primero tengo que aprender a cómo hacer la pizza, que me va a tomar no sé cuántos meses, curva de aprendizaje, ¿no? Exacto. O podría yo ocuparme de la estrategia Eh, y conseguir a alguien Sí, que hace la pizza, para mí, que ya definitivamente. sabe cómo se hace la pizza. Definitivamente. ¿Y cómo voy a llegar más rápido al Claro, dinero? claro, claro. Y me gusta tu ejemplo porque a partir de ahí te digo, yo también estoy, y ahí sí soy accionista y estoy en la parte estratégica y estoy en la dinámica de una plataforma gastronómica y definitivamente, y déjame mostrarte ahí, porque A tu ver, ejemplo es muy bueno. Tu ejemplo es gracias. muy bueno para que la gente entienda esto. En el mundo de la gastronomía, un tema importante es tener la receta. Y vos tenés gente muy buena para la receta, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Porque tenés que mantener los estándares de cara al cliente. Claro. Y una vez que tengas la receta, tenés que buscar a aquellas personas que son absolutamente disciplinadas a partir de su idoneidad para llevar adelante la receta. Ajá. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Si vos me preguntás a mí, Che Walter, ¿cómo está tu expertise gastronómico? ¿En qué sentido? De hacer. Y bueno, yo sé hacer mi café, ¿ok? Te puedo está hacer ahí. un mixto, huevo frito también, te puedo hacer algunas cosas así muy básicas. Huevo frito también, ya. Sí, 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 sí. Nada mal, nada mal. No, pero hasta ahí nomás, ¿ok? No me pidas mucho.
Pero definitivamente no pasa por ahí, es buscarle y vas a encontrar a partir de ahí. Y el mejor ejemplo que tenés de eso, ¿sabes dónde te voy a mostrar? Ve una película que se llama Hambre de Poder, la historia de los hermanos McDonald's. Hambre de poder, Sí, eso la quiero historia de los saber. hermanos McDonald's. Vas a encontrar la diferencia que existe en el que tiene una visión muy operativa, que eran los hermanos McDonald's, ¿ok? Versus el que toma la posta y con un liderazgo estratégico y hace esto una enorme compañía. Los Es decir, hermanos estaban muy enfocados en si la los hermanos receta. estaban metidos en la cocina, Ya, y cualquier persona que está metida en la cocina va a tener una visión operativa, porque tiene una visión de su cocina y de su entorno. ¿Me sí, explico? sí, El desafío pasa porque esté focalizado en el mercado. Y te claro. puedo no gustar los McDonald's, eso ya es otro tema, pero no se puede negar la contundencia que tienen de una marca con una enorme presencia mundial y con un prestigio. Empezá a mirar la historia de la compañía y te das cuenta cómo las compañías que han nacido en un modelo operativo pueden morir en su modelo operativo salvo que hayan sido tomados por un liderazgo estratégico y le dieron una escalabilidad distinta. Ya. ¿Ok? Sí, sí, sí. Peligroso. ¿Cómo era? Peligroso es la operativa. La Sí, operativa. lo que pasa es que la parte operativa, no es que la operativa en sí misma es mala, ¿ok? Porque de eso se trata el mundo. Es O sea, de, necesario. de eso es necesario. Sí. Y yo no estoy diciendo que es un mal necesario. Lo que estamos hablando es justamente de un fenómeno, de un crecimiento, ¿está correcto? Del Ah, fenómeno de hacer crecer. Es decir, ¿y por qué yo insisto mucho en el concepto de crecer como un elemento intangible? Entre paréntesis, siguiendo con las recomendaciones del libro, te recomiendo un libro que se llama Capitalismo sin Capital, la era del conocimiento, ¿ok? Que es un libro que también te da algunas premisas muy interesantes. El desafío de esto no es que la parte operativa esté mal, se te lo estoy diciendo. Lo que pasa es que cuando vos te vas, y voy a volver, ya que vos instalaste el ejemplo del restaurante, ¿está? El fenómeno es interesantísimo a partir del que ejecuta una receta, pero el que cambia la demanda es el que genera una receta. Y bueno, y yo te voy a dar testimonio de esto. Mira que yo soy una persona de gustos muy básicos, pero conozco gente que le encanta experimentar de nuevas recetas, pero no generadas por ellas, sino que en lugares gastronómicos donde se dan y encuentran una fórmula extraordinaria. ¿Está correcto? ujú. Es más, si vos mirás el caso Perú, que generó toda una marca país a partir de su gastronomía, en Chef's Table, que es una serie que hay en Netflix, vas a encontrar, se me fue ahora el nombre de la persona esta, que es un generador de recetas, él no es un cocinero. Ajá. Bueno, y a partir de ahí vas a encontrar muchos testimonios, ¿ok? Muchos testimonios, porque eso es lo que hay que entender. No es que el que cocina después está mal. ¿Cómo va a lograr un resultado si no tener que ejecutar después? Necesitas. Pero los cambios en el mundo se van a partir de la receta, siguiendo con el sentido, ¿ok? Y ese es el proponente, ese es el liderazgo estratégico, Ya, sí, ¿ok? claro. Ese es el liderazgo estratégico. Sí, sin el liderazgo no va a haber ni necesidad de una receta. Sin el liderazgo no va a haber una receta. Claro. En todo caso, vamos a repetir recetas que ya existen. Y cuando las recetas ya existen y se atiende a una demanda, entramos en un mundo de comoditización. Y ahí es donde yo valido mucho nuestras características genéticas de los que vivimos en este país y de los que nacimos en este país que tenemos arraigo. Este es un país creador de recetas, ¿Es? ¿sí? Pero que en su falta de autoestima disruptiva, o que de una falta de autoestima disruptiva, esa receta no abre al mundo, se te lo diciendo. Ujú. Es decir, si vos miras las comidas locales, wow, una delicia. Sí, Empezando por la sopa paraguaya, continuando con el meyú y terminando con el pastel mandió, y podemos encontrar, y con esto no estoy haciendo ningún populismo, estoy mostrando de que este es un país de gente que hace recetas pero que no está todavía con la autoestima disruptiva como para que esas recetas sean globales. Se viene diciendo, esa es la diferencia. falta de autoestima. Falta autoestima disruptiva. Ya, La autoestima evolutiva no es la misma que la disruptiva. La evolutiva es cuando vos vas subiendo escalón por escalón, como se dice, y vos cuando subís, ¿ok? La escalera que tenemos ahí, va subiendo la escalera, pero vos sabés qué viene después. Perdón, qué vino antes y qué viene después. ajá. La autoestima disruptiva no funciona así. La autoestima vos te vas de arriba para abajo, ¿está correcto? ¿Ok? Donde ya sabes a dónde Claro, vas, claro. específicamente. Claro, claro. Ya. Entonces hay una parte de esta serie, de esta película, perdón, Viaje al Futuro, creo que así se llama, Regreso al Futuro. ¿Ok? Yo no soy de recordar Creo mucho que eso, es ¿no? Regreso al futuro. Regreso al Futuro, ¿cómo se llama el chico este que le agarró después? Creo que tuvo mal de Parkinson, ¿verdad? Uno de los actores principales, que al doctor cuando le dice a dónde vamos, le dice, no, hacia dónde vamos no hay una ruta. ¿Se te lo estoy diciendo? ¿Está correcto? Sí, Y sí, ahí sí. te recomiendo un siguiente libro. A ver, dime.
que se llama Cisne Negro, porque eso es lo que genera el cambio en el mundo. ¿Ok? Cisne Negro es un título basado en una experiencia que siempre se consideraba que los cisnes eran blancos, y allá por 1790, te debo decir la fecha, el año no es exacto, ¿ok? Encuentran en Australia cisnes negros. Y hay un libro que se llama Cisnes Negros, ¿ok? Que te muestra el gran impacto que puede generar lo improbable. ¿Se entiende el concepto? Ese es el desafío de la mente. El gran impacto que puede Claro. generar lo improbable. El gran impacto que puede generar lo improbable. Cuando vos agarrás y mirás el mundo, la primera pregunta que te van a hacer es ¿quién hizo algo antes? Y con ese criterio, antes de que existan los teléfonos celulares, no había teléfonos celulares. ¿Está correcto? Entonces, cuando decimos lo probable, casi siempre estamos hablando de cosas que ya existen. Y cuando hablamos de lo improbable, es porque se genera demanda de cosas extraordinarias. Es decir, de que hay una persona que a partir de, creo que la década del 40, del 50, de Von Braun, que hizo todo el desarrollo, ¿ok?, sobre el tema de la conquista del espacio, y que uno de los hechos icónicos fue cuando Armstrong va a la luna, ¿verdad? Y cuando aluniza ahí, y que tiene la famosa frase, un pequeño paso por el hombre, pero un cambio para la humanidad, en el proceso de investigación de lo exploratorio, ¿ok?, no es lo mismo que el proceso de investigación de lo confirmatorio. Si yo agarro y te voy a generar una demanda. A ver. Si vos venías a mí me preguntabas, antes que exista el teléfono celular, ¿vos comprarías un teléfono celular? La respuesta es, ¿cómo te iba a responder? Se te lo estoy diciendo, ¿está? Claro, no voy a poder responder. No voy a poder responder. Sí. Entonces vos estás haciendo una investigación confirmatoria de algo que no existe. Sí. Y una de las primeras publicidades que salen del mundo de la telefonía era justamente la expresión de cuando querés hablar, hablas. Ajá. ¿Ok? Y ahí se entendió más. Y, claro, entonces, ¿qué pasa? Las investigaciones que se hacen para generar demanda son investigaciones exploratorias, no son investigaciones confirmatorias. Porque la gente todavía no sabe lo que quiere. Claro, lo una que cosa es el necesita. requerimiento y otra cosa es el deseo o la necesidad latente. Deseo como un concepto emocional y necesidad como un concepto racional. Déjame explicarte. A ver. Y siempre coloco este ejemplo porque es muy gráfico y además es anecdótico y además es nostálgico. Cuando yo era niño, llegaba mi papá a la casa y tocaba la bocina y teníamos que abrir el portón. Ah, Y siempre el debate era quién abría el portón. Por una cuestión de que el perro no salga de la casa, mi mamá no quería que el portón esté abierto, ¿está? Pero bueno, alternativas que existían. Que el portón esté abierto, inviable. Que mi papá abra el portón, menos viable todavía. Si no, ¿para Ajá. qué quiere ser papá? ¿Ok? Y la otra alternativa es que alguien abra el portón. claro. Nosotros sabíamos lo que no queríamos, abrir el portón, pero nunca nos imaginamos que alguien iba a diseñar una tecnología de portón a control remoto. Ya. Eso es un deseo o una necesidad latente. Deseo emocional, necesidad racional. ¿Está correcto? Sí. Y esa propuesta hace que hoy la herramienta más importante que tenés contigo en tu vehículo es el control remoto. ¿Está correcto? Sí. Me explico que además de generar comodidad, genera seguridad, etcétera, etcétera. Eso hoy ya es un requerimiento. Es inviable que vos tengas un portón sin control remoto. Pero antes de que exista esa propuesta, era un deseo o una necesidad latente. ¿Se entiende la diferencia? Ya entendí. Bueno, el mundo exploratorio trabaja sobre los deseos o necesidad latente. El mundo confirmatorio trabaja sobre el requerimiento. La atención de la demanda es sobre requerimientos. La generación de la demanda es sobre los deseos o necesidades latentes. Ya. Hay una enorme diferencia. Y a partir de ahí te das cuenta cómo el tiempo que nos toca vivir, y más aún en el caso de ustedes, es un trabajo enorme que existe hoy. Hoy en día las propuestas desde los deseos, necesidades latentes son enormes. Esto hasta esto hasta los años 2000 no era una regla. ¿Ok? Ajá. Hoy ya es una regla. Por eso es que hay una dinámica extraordinaria del juego infinito que genera demanda. ¿Se te lo estoy diciendo? Es extraordinario. ¿Ok? Porque vas a encontrar una cantidad de cosas que dejan obsoleto el requerimiento, porque salen a cubrir esa necesidad latente. Y vas a encontrar una cantidad enorme de cosas. Es impresionante. Te quiero preguntar sobre una palabra específica que mencionaste anteriormente que Dale. me gustó mucho. Comoditismo. En inglés es commodity. Claro, a ver. Hay un libro muy bueno que se llama La estrategia del océano azul. Ajá. ¿Ok? Que hace una analogía sencilla entre el océano azul y el océano rojo. Un commodity, más allá de que se le llama más commodity
a productos, por ejemplo, como el maíz, la carne, etcétera, etcétera. El concepto transversal del commodity es aquel que atiende demandas sin muchas características diferenciales. Ya, sí, ¿Ok? como que da igual esa marca o la otra. Claro, entonces, ¿qué pasa? Hay muchas cosas, te voy a poner un ejemplo sencillo. Hay muchas cosas que vos comprarías de cualquier lugar, ¿ok? Por eso muchos lugares son lugares de paso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, Da igual que azúcar, compras de arroz. acá. Exacto. Ah, Cuando vos te vas a decir, y comprar el azúcar de acá, ¿está? sí, Y por regla, a partir de ahí van a los lugares donde venden, ¿ok? sí, Productos o servicios comoditizados, pero especialmente productos comoditizados, y donde la ventaja comparativa está en el precio, solamente precio. solamente el precio. Sí, Sin embargo, el mundo competitivo no funciona por lugares de paso, funciona por puntos de destino. Y ahí es donde cambia, ¿ok? Donde cambia la historia. Y ahí es donde aparece lo que dice el Océano Azul, la estrategia del Océano Azul. Es decir, hacer una propuesta de Océano Azul significa entrar en el mercado, ¿ok? Pero sobre aspectos que generan demanda, que cubran un deseo o necesidad latente, ajá, ¿ok? sí. Y déjame darte un ejemplo demasiado sencillo. A ver, ¿Vos sabés cocinar algo? así como vos. Hasta Sí, ahí. es muy básico. Bien. Entonces no nos anotamos para el concurso. Bien. Si vos le preguntás a una persona que sabe hacer tortas, preguntarle si el costo de los ingredientes entre una torta rica y una torta no muy rica, hay diferencias importantes. Mm, Y te va a decir que la diferencia de los costos de los ingredientes no es muy importante. Que Ya. sí hay diferencia, pero no es muy importante. Ya, sí, sí, sí. Pero el precio sí es importante. Cuando la torta es muy rica. ¿Se entiende lo que Claro, digo? claro, claro. Bueno, entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está entre la receta y quien ejecuta la receta. Sí, Entonces, no se da por la ventaja comparativa de los ingredientes, sino que por la ventaja competitiva de quien hace eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Está correcto? sí, sí, sí. Y eso descomoditiza algo. Por eso volvemos siempre. ¿Ok? Volvemos siempre. Claro, nos Que- vamos a ese restaurante que tiene la Exacto. mejor atención y la mejor comida, capaz un poco más caro, capaz Definitivamente. más lejos, Sí. pero nos vamos igual a eso. Claro. Hay gente que pasan cuadras y a veces kilómetros, ¿ok? Y a veces van a otros lugares. Es decir, encuentra, mira, me gustaría que investigues lugares icónicos de Lima que tiene la famosa fusión de comida, etcétera, por la marca país, a ver si por cuánto tiempo ya tiene reservas. Entonces, ¿por qué? Porque realmente lo que venden no es un commodity. Porque no hay Pero, muchas otras opciones, ¿no? claro, no es un commodity. El desafío siempre pasa. Hay dos mercados. Un mercado del commodity, que yo no estoy descalificando, y hay un mercado de la descommoditización. Sí, El mundo competitivo pasa por la descomoditización, que no es lo mismo que hacer nichos. Son dos cosas distintas. ¿Ok? No es lo mismo hacer nichos que hacer descomoditización. Es decir, vos podés entrar, volviendo a mi analogía, ¿ok? De la estrategia del Océano Azul, entrar en un océano rojo con una propuesta descomoditizada y tener un enorme mercado. ¿Se entiende lo que dicen? ¿Está correcto? sí, sí, sí. Bien. Y vos me vas a decir, dame un ejemplo de eso. Te hago un Por favor, ejemplo. por favor. Cuando vos empezás a mirar los espectáculos, y te voy a poner un ejemplo demasiado sencillo, ¿ok? No sé si te gusta el fútbol americano. No sigo. Claro, yo tampoco no entiendo directamente, ¿ok? No, no entiendo tampoco. Yo no entiendo directamente. Mm. Yo la gran mayoría de los deportes norteamericanos, ¿ok? Como el fútbol americano, el béisbol, eso no entiendo directamente y no me atrae, lo cual no significa que no sea bueno, tiene un enorme mercado. Claro. Sí, algunos como el básquet, etcétera, o el tenis, que son más globales. Dentro de uno de estos deportes, creo que es el fútbol americano. Creo que el fútbol americano hay un intermedio donde se produce una propuesta de artistas. Creo que el evento ese se llama el Supertazón. Y en ese evento, que creo que dura 10, 15 minutos, no tengo el dato exacto, ¿ok? Se genera una propuesta totalmente descomoditizada, Ajá. que vienen, y eso ya tiene sus décadas, ¿ok? Donde yo he visto algunos y son fantásticos, y la audiencia que tiene es enorme. Ajá. Según los datos que yo manejo, ese momento, los 15 minutos, tiene mucho más audiencia que todo el evento en sí. ¿Se te lo estoy diciendo? ¿Está? Mira, Porque es una propuesta descomoditizada. sí, porque no hay otro. Sí, pero la propuesta está descomoditizada. ¿Me explico? Y tiene un enorme mercado. O sea, yo lo dicen, tiene un enorme mercado. No hay un nicho. No es un nicho. Eso hay que entender, porque de lo contrario pensamos, ¿ok? Pensamos de que la propuesta descomoditizada siempre va a ser para un nicho, y no es así.
¿Ok? Estoy dando este ejemplo y te puedo dar muchos ejemplos más. ¿Está correcto? Porque es mucho más difícil alcanzar un mercado gigante de un... Claro, por eso yo siempre le digo a la gente, chicos, el océano azul en el contexto del océano rojo. El problema del océano rojo, como, ¿ok? Es cuando en el océano rojo vos vendés cosas como Ibiza, ¿se entiende lo que dicen, verdad? Sí, ¿Me explico? sí, sí. Bueno, empezás a mirar los datos. ¿Cuál es el país que recibe mayor cantidad de turistas en el mundo en un año? Seguro datos yo manejo Francia. Por todo lo que es la propuesta de comoditizada que tiene. Es de nicho y mira la cantidad de millones de personas que reciben. ¿Ok? Y esto que digo que no me escuchen los franceses, no son los más simpáticos del mundo, pero la propuesta descomoditizada que hacen, ¿ok? Es tan genial que le pusieron tanto, como le decía una persona un poco antes de esta reunión, entendieron tanto el arte, ponerlo en el contexto del negocio, que si te fijaste en estas Olimpiadas que se hizo no hace mucho en París, ¿ok? Fue emocionante la apertura y fue una de las primeras que hacen toda la inauguración fuera del estadio. Se te diciendo, eso es una propuesta descomunizada y en un momento entrando a Celine Dion, una cosa extraordinaria. ¿Está correcto? ¿Ok? Pero para un mercado global. No es un mercado de nicho, ¿se te dice, verdad? Y en ese momento, y le dio una enorme fortaleza a las Olimpiadas, ¿verdad? El que viene después, creo que Los Ángeles, tendría que ponerse la pila para estar a la altura de ese evento. Ese evento tuvo un enorme glamour de una propuesta descomoditizada, ¿ok? En un mercado global. Yeah. De eso se trata de crecer. Ese es el enorme desafío, ¿ok? Por eso que voy a hablar un poco de este pilar de entender que lo tuyo pasa por el quién, no por el cómo, ¿ok? Es posiblemente uno de los enormes cambios de paradigma que tenemos que instalar en nuestra cultura. Cuéntame más de eso. ¿Ok? Ahora, el mundo de hoy, voy a empezar a mirar y voy a decir, no sé cuál es el gentilicio de los que viven en Dubái. ¿Ok? Yo no conozco Dubái, pero sí tengo gente que conoce Dubái. Dubái, por usar una expresión, es una ciudad implantada, ¿está? Te puede no gustar, pero eso ya es horrible. Y esa ciudad no fue hecho, no sé cómo se le dice a los de Dubái, ¿ok? Pero fue hecha por gente que tiene la curva premisa. ¿Está correcto? Hicieron una propuesta absolutamente admirada por muchos, ¿ok? Y también descalificada por otros, pero así es el mundo, ¿ok? Nadie es monedita de oro para todo el mundo, pero que realmente es una propuesta de esa hoja de ruta hay que entender. Por eso yo te coloqué, y aquí ya hay varios ejemplos de eso, ¿eh? Acá ya hay varios ejemplos que la gente empezó a entender eso. Empezó a entender que lo importante no es saber, sino tener el número de quien sabe, ¿ok? Pues que es también porque la gente tiene todavía ese concepto antiguo de que quieren todo para sí mismo. Yo creo que pasa porque la gran mayoría de nosotros fuimos educados de cara al desempeño. Ajá. ¿Ok? Nosotros trabajamos mucho, es más, en mi generación, ¿ok? Nosotros fuimos educados, que ojalá que vos desaprendas eso en tu generación, y creo que sí, por lo poco que te conozco, lo estás logrando. Nosotros trabajamos mucho en la premisa del esfuerzo, hay que trabajar en el impacto. Ahí quiero que ¿Me explico? vamos al tema de paradigma del esfuerzo. Sí, brillante. Voy a empezar con una frase de Napoleón Hill que decía que no le ocurra lo que le ocurría a mi papá, que trabajaba tanto que ya no tenía tiempo para ganar dinero. ¿Ok? Casi una ironía. Cuando nosotros empezamos a mirar nuestras agendas, hay un desafío enorme cultural que te lo dice mucha gente. Cuando mi agenda no tiene alguna actividad, me vuelvo loco. Y el desafío es una herramienta sencilla, es una herramienta muy sencilla. Voy a empezar a notar todo lo que hiciste durante 15 días. ¿Ok? No te propongas cambiar, hacer lo que tu rutina te hace. Y después tomate 3 colores para hacer la analogía con la luz del semáforo. Rojo para decir, paro con esto, no sigo más. El amarillo para decir, mientras tanto tengo que continuar. Y el verde decir, esto es lo que tengo que hacer. Recuerda el impacto. Rojo no tiene ningún impacto. Ningún impacto. El amarillo, puedes delegar, deberías delegar. Y el verde es lo que hace el impacto. Sigue haciendo. Claro. Entonces, déjame explicarte porque a veces esto la gente tiende a confundir y a distorsionar. No es que en el impacto haya ausencia de esfuerzo, pero un esfuerzo focalizado, un esfuerzo distinto. O sea, te lo dice, ¿no está correcto? Sí. Es un esfuerzo distinto. Y ahí te volvemos otra vez a la operativa de la estrategia. El esfuerzo
de empezar a generar aliados estratégicos, de canal para hacer redes, de conseguir inversores estratégicos. ¿Ok? Es un esfuerzo enorme y muy importante, pero está focalizado de cara al impacto. ¿Se lo dice? ¿No está correcto? Claro. Está focalizado de cara al impacto. Voy a poner un testimonio muy sencillo que creo que viene de un esfuerzo que generó un impacto ahora en nuestra economía, que ojalá le saquemos todo el provecho, que todo este proceso que se originó ya en varios gobiernos anteriores y que hoy se ratificó, que es el tema de tener grado de inversión. Grado de inversión. El grado de inversión. El grado de inversión, que no soy un experto en el tema, yo no soy economista, ¿ok? Es una herramienta de alto impacto. Ah, Pero definitivamente un esfuerzo de cara a que ocurra ese impacto. sí. ¿Me explico? Sí. Lo que te quiero decir es que el esfuerzo por el esfuerzo mismo, ¿ok? Te lleva a que generes una serie de actividades en la cual no medís el impacto y por lo tanto tu agenda termina siendo por inercia. Sí, ni te das cuenta que no estás teniendo Exacto. impacto porque Claro. estás tan ocupado todo el Exacto, día. claro. Y entonces vos empezás a mirar y decir, y te das cuenta que no cambia tu historia, pero te sentiste ocupado. Se te lo diciendo, Sí. ¿verdad? Sentiste útil. Te sentiste útil, ¿ok? Porque ocupaste tu agenda. Pero la educación al impacto, ¿ok? Lo cual trae un esfuerzo focalizado, no es la misma educación al esfuerzo por el esfuerzo. Hablamos de ese tema. Sí. Como final, quiero que me recomiendas un libro que puedo leer. Uno más que tengas. Ok. Sobre eso. Claro, a ver. Yo creo que una de ellas que te ratifico, ¿ok? Te va a ratificar dos libros. Una de lo que ya te va a ratificar dos libros, ¿está? Sí. Bueno, quiero inventarte ahora, porque es lo que no me viene en mente. Una de ellas que a mí me gustó mucho porque estoy empezando a leer, ya leí gran parte porque me conecté con el libro, es Cisne Negro, ¿ok? Ok. Donde da cuenta cómo funciona el impacto, ¿ok? La otra, que también es muy interesante, que ya tiene sus años, que no es un libro nuevo, pero no por eso menos vigente, es lo que decía la estrategia del océano Azul, ¿ok? Y déjame decirte por qué ese libro sí te va a ayudar mucho sobre el impacto. A ver. Este libro está basado justamente en una experiencia cierta que es el Cirque du Soleil. Y utiliza una herramienta que es muy interesante, una herramienta muy interesante que tiene un acróstico que se llama ERIC. Y el ERIC, que es un acróstico, ¿ok? Uno, que tenés que eliminar. Y cada vez que tenés que eliminar, porque no trasciende, ¿ok? Tenés que generar, que tenés que crear. Eliminar serían los espacios rojos en la agenda. Brillante, el espacio de corporativo. ¿Qué tenés que reducir y qué tenés que incrementar? Entonces te da una matriz de impacto, ¿ok? Para que el esfuerzo vaya sobre lo que no hagas lo que tenés que eliminar, ¿ok? No sigas adelante en incrementar lo que tenés que reducir y ponerle el foco a lo que tenés que crear para sustituir lo que tenés que eliminar y lo que tenés que incrementar para poder, ¿ok? Ocupar el espacio del reducir. ¿Se entiende lo que dicen? ¿Sabes? Sí. Esa matriz que está en el libro, la estrategia del océano, es una herramienta extraordinariamente válida porque no hace una teorización. ¿Okay? Y alguien decía, todo lo que yo te estoy diciendo para terminar es una conceptualización que viene de la práctica. Entonces, como es una conceptualización basada en una experiencia real, ¿ok? Sí. Es de una enorme pertinencia. Eso pregunté yo nuevamente, algo de la productividad. Por eso pedí también un libro. Sí. Porque eso me parece tan fundamental de analizar Claro. qué hacemos todos los días. Claro, claro. Porque muchas veces tenemos así sueños medio Claro. no tan específicos, pero estamos realmente trabajando en alcanzar los sueños Sí. o estamos siendo ocupados. Buenísimo, y por eso, y ahí termino un poquito con una secuencia que decía Del Carni. Del Carni decía, hay que soñar, hay que planificar lo soñado, hay que trabajar lo planificado y hay que disfrutar de lo alcanzado. De hecho, el juego infinito, el juego infinito ya no es Del Carni. ¿Qué está diciendo con eso? Tenés que soñar tu visión, tenés que planificar y trabajar tu plan, no trabajar tu sueño. Eso es muy importante, trabajar tu plan. Y te hago una analogía muy sencilla. Los grandes golfistas del mundo han sido Cali. Posiblemente su sueño no fue ser Cali. Ajá. ¿Ok? Hay que llevarlo. ¿Ok? Bueno, hoy ya el Cali ya es mucho más profesional. Creo que uno de estos
Cali era profesor de matemáticas, ahora ya es otra ingeniería de la clase, pero la historia ha sido un Cali, ¿está correcto? Sí. Posiblemente su sueño no es ser Cali, se tiene diciendo, pero era parte del plan. Claro. Lo que es importante entender, yo no estoy con esto diciendo no hagamos esfuerzo, ¿me explico? Pero vuelvo a decir lo mismo, el esfuerzo sobre la premisa del impacto no es la misma cosa del esfuerzo por el esfuerzo mismo. ¿Ok? Y además, no te olvides de esto, estamos en el 2025 ya, estamos a un día del 2025. Este tiempo que nos toca vivir y todo lo que va a venir a continuación, la transversalidad se llama la economía del tiempo. ¿Ok? Que tiene que ver con todo lo que implica una mayor agilidad estratégica. Tus rendimientos, tus resultados empresariales tienen que ver con la capacidad que vos tengas de rotación, de agilidad, ¿ok? Y no de procrastinación, no de postergación. Por eso es que es importante entender que el costo oculto del desempeño es muy alto, ¿ok? Versus el impacto que tiene la decisión. ¿Okay? Porque el costo oculto del desempeño, porque vos haces el proceso de aprendizaje, porque vos estás haciendo, traerle al que ya sabe, se tiene diciendo, ¿está? En un mundo donde todo está, como decía una de estas redes sociales, a un clic de distancia. A mí me fascina eso. Te voy a comentar una última experiencia. Nosotros tenemos una empresa que es una empresa que convierte espacios convencionales a espacios inteligentes. En este momento yo estoy, no sé, yo estoy con un cuaderno. Me has dicho, Walter, vos tenés, sí, yo tengo un celular y no estás utilizando una tablet, no porque me distrae, ¿ok? Entonces, vos no sos muy tecnológico. Utilizo algo, pero no soy un tecnológico. Sí. Vos liderás una empresa donde convierte espacios convencionales en espacios inteligentes. Sí. Si podría decir una cosa, esa relación lo tenemos con la gente de la Price Waterhouse de Italia, que a su vez son jugadores fuertes de la Universidad Politécnica de Milán, ¿ok? Y estamos convirtiendo una de las empresas más importantes acá en Paraguay, que tenemos un enorme privilegio que nos han pedido que hagamos con ellos este trabajo, de trabajar, en convertir, de generar una empresa smart con gente con habilidades smart y con infraestructura smart. No hace falta que vos sepas de... Rey, ni idea no tengo. Es más, suelo participar de las reuniones de evaluación y el momento exacto donde me tomo un café, agua y trato de codificar ciertas cuestiones. Yo directamente le pido, chicos, no me hagan participar de las reuniones técnicas porque no voy a aportar nada. Lo que sí participo son las reuniones donde me muestran que la herramienta que se llama infraestructura Smart va a impactar sobre nuestros resultados de la empresa. ¿Se entiende diciendo, verdad? Y eso también es un cambio importante. Yo puedo tener infraestructura Smart y va a ser una inversión absolutamente innecesaria si no tengo primero la empresa Smart y no tengo las habilidades Smart. ¿Qué significa esto? Que tengamos un software de investigación y no tengamos investigadores. Claro, consigue la gente. Sí, ¿quién la puede hacer? Y ojo con ese detalle. Las habilidades Smart es la que realmente le sacan provecho a la infraestructura. Entonces, ¿por qué te estoy haciendo todo este collage? Porque definitivamente volvemos siempre a lo mismo. Si alguien a mí me quiere convencer de que el mundo cambia desde la infraestructura Smart, te voy a decir, la infraestructura Smart es una herramienta a disposición de una empresa Smart cuyo principal liderazgo están dados por habilidades Smart. ¿Ok? Pero en ausencia de habilidades Smart, ¿ok? En ausencia de habilidades Smart, es como que le entregas a mi mamá, y estoy autorizado por mi mamá a dar este ejemplo, le entregues, ¿vos qué tenés? ¿Un iPhone? ¿Qué número es? 13. 13. Que le entregue un iPhone 13. Ella no está en otra agenda, mi mamá tiene 89 años, está impecable, todo lo que sea, pero no le interesa estos temas, ¿entendés? Y va a pedir que le devuelva el celular con el cual ella usa para voz, no usa para datos. Ya, sí. Entonces ella no tiene el más mínimo interés de tener habilidades más. En el caso de mi mamá se justifica, se te lo diciendo, ¿verdad? Sí. En el caso de mi papá, que tiene 94 años, también se justifica, pero en el caso tuyo no se justifica. En el caso mío tampoco se justifica, por más que tenga juventud acumulada. Bueno, esos son los desafíos de entender cómo cambia tu paradigma desde un juego infinito.
Entonces, digo, diciendo, el concepto de productividad a partir de ahí cambia. Está bonito, por eso que hablo mucho del impacto. Siento que por eso también hay que tomarse de repente un día libre, no para hacer estupideces, sino para sentarse y pensar sobre las cosas. Porque Absolutamente. no te vienen a la mente durante el día más ocupado con tu Sí. operativa. Claro, claro. Muy difícil. Es más, Aileen, que es una persona que ahora conoces, me preguntó si qué estudié. Y me dije, no importa, mi currículum académico no viene al caso. Yo le decía, realmente, yo tengo una enorme curiosidad. Puedo decir que gran parte de lo que te estoy diciendo es fruto de mi feedback, de lo que veo, lo que ocurre en el mundo. ¿Está? Ya. Y inspirado, validado después por un concepto de Einstein que decía que lo que realmente marca el mundo es la curiosidad. Él decía, lo que me distingue es que yo sigo haciendo, Einstein decía, no soy yo. Sigo haciéndome la pregunta que dejó de hacerse la persona cuando tenía 5 años. ¿Por qué? Y el por qué basado en la curiosidad, no en el cuestionamiento. Está basado en la curiosidad, es la que va dando una dinámica enorme a la cosa, ¿está? Y especialmente el por qué no se podría. Me encanta. ¿Okay? ¿Por qué no se podría? ¿Por qué sí se puede? Y ahí volvemos otra vez a tener el número de piensa. Yo estoy seguro que alguien sabe. Yo siempre digo que estoy seguro que alguien sabe. Y es más, entrar. ¿Okay? Justamente hoy estamos diseñando una empresa nueva que estamos habilitando, del cual yo soy socio, ¿ok? Y estamos habilitando y estamos en una premisa que no voy a decir para que no me copien, ¿ok? Y me decían los otros componentes de Walter, ¿y cómo hacemos eso? Y me decían, híjole, yo le quiero pegar, con cariño, digan. Gente, empiecen a buscar al quién, pero antes de buscar el quién, entren a Internet, naveguen en Internet, Claro. entren en, ¿ok? En la inteligencia artificial. Pregunten. Voy a explicar qué te van a hacer. Yo tengo una aplicación del chat GPT. Voy a explicar, no se cansa, no te va a decir, basta con tus preguntas. Se te están diciendo, ¿está bonito? Sí, sí. Y vos podés preguntar haciendo un proceso donde te vas de lo general a particular y te vas a encontrar con cosas fantásticas, ¿ok? Y hay una cantidad enorme de informaciones, ¿ok? Públicas y publicadas que por el fenómeno lo absorben, ¿ok? Y que va a tener una orientación fantástica. 100%. Y eso también es otro factor que elimina esa excusa que tiene la gente. Definitivamente. Porque ahora ya no hay, Claro. no hay nadie, una excusa, todo está ahí. Además, si decís que hay gente que dice, yo no tengo a nadie en mi familia o en mis amigos que piensa, Claro. ahora tenés un amigo. Claro. Y por eso siempre se decía, ¿verdad? Hay una frase muy célebre que se usa mucho en el boxeo, que decía de que nunca se hizo un campeón mundial de alguien que tiene el estómago lleno. Ajá. ¿Ok? Que es un sentido figurado de tener siempre el apetito. La hambre de El hambre. conseguir. Correcto. Por eso que vuelvo siempre a la misma premisa. Entender el mundo de arriba para abajo es jugar el juego infinito. ¿Se entiende eso? Y eso es algo interminable. Eso es algo que no termina nunca porque el mundo es dinámico, el mundo es un gerundio. Es el presente continuo. ¿Está? Estamos construyendo, no es que estamos terminando de construir. ¿Me explicó? ¿Ok? Así. Claro, hay un libro muy bonito de Rainer Maria Rilke que se llama Las manos de Dios. Del concepto de Rainer Maria Rilke, ¿verdad? Sí. Que, bueno, al final de todo esto se trata de esto, ¿verdad? Que decía que las manos de Dios estaban construyendo al hombre hasta que llega el quinto día y ante un temporal fuerte que iba a ocurrir, que les llama las manos, que Dios le llama a su nombre, a sus manos, perdón, este es el sentido figurado. Y que cuando les llama le dice, ¿qué pasó con el hombre? Que ustedes le tenían en sus manos para ir construyendo. Sí. Y sale a la derecha, le ocupa a la izquierda a la derecha. Estamos hablando de ficción, ¿verdad? De una Claro. obra literaria. Y finalmente sale Dios y le dice, no se preocupen, el hombre que ustedes están construyendo va a terminar por construirse a sí mismo. Porque tiene la decisión, la inteligencia y la voluntad. Y ¿ok? todos tenemos eso. Que todos tenemos. Inteligencia para poder discernir las cosas, ¿ok? En un mundo lleno de información. Decisión para decir esto es lo que yo voy a hacer y la voluntad para llevar adelante. El problema que tenemos muchas personas, y ahí volvemos al desafío del liderazgo estratégico, es que como que nos negamos eso. ¿Está correcto? Por eso yo te daba ese fenómeno del 5%, ¿verdad? Ese es el gran desafío. Ese termina siendo el gran desafío. Y ese desafío es transversal, no solamente en el mundo de las empresas. Ojo con ese detalle. Es un estilo de vida que va mucho más allá que las empresas. ¿Cuál era ese libro?
No, es un extracto de una obra escrita por Rainer Maria Rilke, ¿ok? Que es un europeo que se llama Las manos de Dios Ja. y que termina hablando de este desafío. Por acá pasa todo este fenómeno. Walter, creo que podemos seguir hablando 2 horas más y sigue definitivamente. habiendo Claro. contenido. Claro. Te agradezco un montón. Tenemos Al contrario. muchísima información y gracias. Claro, y antes que termine, te quiero felicitar, y en serio te quiero felicitar. Ayer cuando me planteaste hacer entrevistas, yo no soy de dar entrevistas, no por nada, sino que por mi característica, no porque me parezca que la entrevista está mala, pero cuando me di cuenta de tu propósito accedí, porque tu trabajo, vuelvo al concepto de evangelizar, realmente sin ningún interés, ni vos me pagaste, ni yo te cobré, nada, lo estamos haciendo con una propuesta que al final de eso se trata la vida, ¿verdad? Hay que dar para recibir. De eso se trata la vida. Yo creo que estos conceptos son muy transversales, que no solamente pasan por una cuestión empresarial, pasan por un estilo de vida. ¿Ok? Y de eso se trata influir sobre la gente. De eso se trata generar un mundo distinto. Creo que para eso algunos, ¿ok? Estamos acá. Sí, Así que gracias bienvenido todas las veces que quieras. gracias por mencionarlo. ¿Ok? Mi idea es realmente ayudar a que más gente se anime. Exactamente. Porque al final de todo lo que hablamos ahora, casi 2 horas, Claro, claro. es animar. Animarse. Esa es la Claro, palabra claro, clave. claro, claro. Exactamente. Que nada, no Sí. puede pasar nada Sí. malo. Sí. Ahí está. Atrévete. El barco de la seguridad nunca se aleja de la costa. Me encanta. Estamos. Walter, Un placer. mucho gusto. Igualmente.